Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines, pichurrinas? ¿Qué tal, Jackman fans? Qué cosa más larga. Soren, ¿qué pasa, pichurrín? ¿Qué tal, mi pichín pequeñico? Muy buenas, buenas. Bueno, hoy me he pegado una paliza a editar, nivel máximo. Lo siento, stop. Porque ya es que no puedo ni con mi vida. Imposible. Ya es que es imposible. Sobre todo porque los miembros del canal y los Patreons saben que acabo de publicar dos vídeos también, porque mañana van dos vídeos. Y yo estoy ya que me da un parraque. O sea, he estado editando los clips todo el día de hoy. Bueno, casi todo el día, tampoco hay que pasarse. Pero a partir de las 12, sí, sobre las 12 he editado un primer vídeo y luego he hecho ahí una pausa porque yo también debo tener un poco de vida. A las 2 me he puesto a editar y he terminado ahora. Gracias, YouTube, por pagarme. Madre mía, vaya paliza. Todas panas, ya lo veréis. Buenas, ¿qué tal, Everth? Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Me falta ver uno. Sí, bueno, pues ya está, lo veis ya tranquilamente. Mañana uno lo voy a soltar sobre las 12 de la mañana, que va a ser el del Artisan. Y luego el otro va a ir a las 4, a las 4 o a las 3. Seguramente lo pondré a las 4 de la tarde. Lo programaré para las 4 de la tarde. Así que mañana dos vídeos. Tenemos un perfumito nicho y luego tenemos un perfume comercial, ¿vale? Así que ahí está la cosa, a buen precio, un perfume comercial a buen precio. Bueno, esto va a estar que bulle mañana. Bueno, no creo. No creo. Así que ahí nos va. Vale, pues quiere decirse que novedades nicho, las que queramos. De acuerdo, que es más o menos la tónica que tenemos siempre. Y lo que sí puedo decir que vamos a tener de nuevo, porque esto ya es un clásico, las dos ediciones de la CH Men Wild Love de Carolina Herrera y la CH Wild Love de Carolina Herrera, pues para mujer. Tenemos la de hombres y la de mujeres. Bueno, la de mujeres, esto lleva animal print, es un leopardo. Esto es leopardo, correcto, leopardo. Pues en la de mujer, en la Wild Love, tenemos pomelo, rosa, ylan ylan y vainilla. Así va, tal cual, pim pam pum bocatatún. Dice, abraza tu lado salvaje con CH Wild Love. Dice, una nueva y audaz, como todas son audaces, es que esto es la misma mierda de siempre. Fragancia de edición limitada de Carolina Herrera. Luego te la ves todo el año porque no hay quien se la compre, claro, porque no la vende. O sea, yo siempre que paso, creo que la edición todavía del año pasado está en el Druni aquí de mi city, porque no la venden. Creo que todavía quedan unidades. Que despertará tu pasión interior con un glamuroso exterior de estampado de leopardo y su seductora mezcla de pomelo rosa, vainilla y lanilán. Toma ya. Audaz, seductora e irresistible. Esta cautivadora fragancia es un homenaje a las mujeres salvajes que se deleitan con su poder y seducción de seguridad. Esto lo he leído mal. Dice, y seducen con seguridad. Vale. Mierda, esto es lo mismo de siempre. Y es un rollo que ni me va ni me viene. Vale. Luego tenemos la versión de hombre. Tenemos también lo mismo, el mismo animal print. Y aquí tenemos salvia de nuevo. Otra vez vuelve la salvia a nuestras vidas. Pimienta negra, salvia y patchouli. Y con respecto al hombre, pues no sé, nos van a poner hechos unos aliados calzonaces o esto qué es. Bueno, libera tu lado salvaje con el Carolina Men Wild Love, dice, una nueva fragancia masculina de edición limitada de Carolina Herrera que captura la esencia de la elegancia vanguardista con un atrevido estampado de leopardo y una intensa mezcla de pimienta negra, salvia y patchouli. Dice, atrevida, apasionada y sin complejos. Esta imponente fragancia es ideal para quienes abrazan a su rebelde interior, irradiando confianza y poder allá donde van. Se han intentado equilibrar, ¿vale? Esto está más lavado que la madre que los parió en cuanto al texto. El texto está lavadísimo.
Es muy tigre, ellas son unas tigresas y nosotros somos unos tigretones. Madre mía, ande, vete a la mierda, Carolina, hija, vete a tomar por culo. Venga, a otra. Es que no puedo. Llevo más de 5 minutos. Sí, correcto, pues a tomar viento. Es así tal cual. Oh, este corte no va a estar. Esto no es un clip, ¿eh? De aquí no sale un clip. Porque es que si no lo digo, reviento. Dice Soren que la botella no me llama mucho. No, no creo que te llame nada. ¿Habéis visto que va a salir una nueva Victor and Rolf? Pues es que cada 2x3, de vez en cuando... A ver, han sacado la femenina. Lo normal es que por contexto vayan sacando también la masculina. No la he visto, no la he visto anunciada. La verdad es que igual, si la he visto se me ha podido pasar porque me han pasado... La verdad es que me he pasado todo el puñetero día editando. Y las noticias las he cogido también... hombre, a lo largo del día voy chequeando noticias a ver si se va saliendo algo y tal. Pero no, aquí por lo menos no me salen y no sé si está para alguna otra. Aquí no me salen, desde luego, no sé si se me habrán pasado por alto. A ver, aquí, no, aquí no hay ninguna. No sé, a no ser que sea la Victor and Rolf esta que ya anunciamos hace tiempo, que no es de mujer, que es de hombre. Y venía como una filtración, no me acuerdo yo de otra cosa. Digo yo que sí es esa, es que no lo sé, ¿eh? No la chequeo. No, ahora mismo yo no la veo. Voy a abrirme el WhatsApp web porque seguramente el chiquillo igual me puede mandar algo por aquí. Así que lo dejo abierto por si las moscas. No la estoy viendo por aquí. Y a ver, aquí tengo la Alien, esta nueva, la Mugler. No, aquí no tengo yo ninguna Victor. No tengo de momento no me sale ninguna Victor. De momento no me sale nada. Vale, entonces gracias, Bonico. Vamos a ver, tema arancelario. El tema arancelario es que ya desde Estados Unidos están diciendo aproximadamente los precios de los bolsos. Esto se extrapola a todo lo que salga de Europa hacia Estados Unidos, ¿vale? Entonces, que puede haber gente que me siga aquí en Europa, que además son la mayoría o sois la mayoría, perfecto. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchísima gente de las Américas que me sigue, por lo menos que sepan qué es lo que puede costar si pasáis a la zona yankee, qué es lo que pueden costar los puñeros bolsos. Entonces, quiere decirse que los bolsos van a tener aproximadamente los siguientes precios. Que, a ver, aquí. Bien. Empezamos con el bolso con solapa de Chanel, que es del que estuve hablando el otro día. El pequeño de piel de becerro granulada y metal dorado negro. Dice que el precio, que es el precio que se dio el otro día, pues son aproximadamente unos 10.400 euros ese bolso. Bueno, pues después de aplicar los aranceles, se calcula que el coste podría estar más o menos en 12.480 dólares, vamos a decir el precio en dólares. Luego pasaríamos a los bolsos Birkin sin personalizar, tal cual, pelaos, aquí lo tienes y te lo coges y te lo llevas. Si lo quieres personalizado con hedillas de oro, de platino, de rodio, de lo que te dé la gana, y con tu nombre puesto por algún sitio, que tal que cual, porque todas estas cosas se pueden personalizar y los precios ya se disparan, pero nivel máximo. Bueno, pues el Birkin, que sale por unos 12.000 dólares, terminaría costando, pelado, sin ningún tipo de personalización, 14.000 euros. Fendi Baguette. Vale, pues aquí los Fendi Baguette, que cuestan 3.490 dólares, pasarían a costar 4.188. Luego tenemos el famosísimo bolso Jackie de Gucci, que cuesta 3.490 euros. Digo euros, pero son dólares, ¿eh? Pasaría a costar 4.188 dólares. De ahí nos iríamos al bolso de Dior Sandal,
de piel de cabra negra de tamaño medio. El precio habitual es de 4.400 euros y pasaría a costar aprox 5.280. Luego tendríamos el bolso Lady Dior, que cuesta 6.500 dólares y pasaría a costar 7.800. ¿Qué me estáis contando, Pedrín? A ver, esto tiene su público, pero es que si hacemos referencia a los artículos publicados anteriormente y a todo lo comentado anteriormente en el canal, nos encontramos con que el público global de estas firmas ha decidido en gran parte no seguir comprando estos artículos, porque normalmente ya si los compran es porque quieren cambiar el color o cualquier cosa, pero ya no lo pueden tomar tampoco como una inversión, porque realmente la inversión ya la hicieron porque lo compraron a precios muchísimo, pero muchísimo más baratos que estos. Muchísimo más baratos que estos. Entonces ahora es donde estas gentes pueden esperar y decir, pues lo que hago es que cojo y vendo los que tengo o los que me apetezca vender de la colección que tenga. Y normalmente también este tipo de público lo que hace es que no los pide pelados, los pide personalizados. Es que es verdad, es que es así. Muchísima de esta gente que puede permitirse este tipo de artículos los personaliza y les pone otras hebillas y les pone una serie de cositas para que sean distinguibles entre la alta sociedad con la que ellos se codean. Y esto es una realidad. O sea, a nosotros nos parece un escándalo estos precios, pero es que a ellos también. Porque antes de el gran evento que nos encerró, estos bolsos costaban, al precio normal que se supone que tienen ahora, costaban como la mitad. Y la gente que sigue estos artículos o que compra estos artículos han dicho en su mayoría, lo sentimos, se ha terminado. Por eso también esa necesidad total y absoluta de coger y cambiar de imágenes cada 2x3 y de actualizar los referentes de la moda en cuanto a las imágenes para la campaña publicitaria, porque tienen que ir renovando, porque queramos o no queramos, estas gentes, yo también me puedo incluir por viejo, pero no porque sea cliente de ellos, no, es porque efectivamente hay un cambio generacional y todo esto se produce, pero es que ellos no son tontos y saben perfectamente que como, y además es que en los artículos que normalmente se estaban hablando y cuando le hacían una entrevista a alguna clienta de estas firmas decía que no podía entender cómo iba a pagar el doble o el triple por un bolso que a estas personas o a ellas, porque eran mujeres, les había costado muchísimo menos dinero. Que sí que entienden perfectamente que se revaloriza muchísimo el precio de esos productos y están muy bien cuidados, pero no van a seguir comprando estos bolsos. Como estas personas han visto la luz, o espero que hayan visto la luz, aunque da igual, porque estos se cruzan y se compran lo que les venga en la real gana, tienen que ir buscando el público nuevo. Pero tenemos que, si cogen y realmente suben los aranceles, si suben los aranceles, que van a subir, aunque sean por un tiempecico, van a subirlos, los precios yo creo que igual ni los bajan. Porque no los van a bajar. Es que es precisamente lo que necesitan las firmas. Es lo que quieren las firmas. A pesar de que lo estén pasando putas en bolsa, ellos están buscando esto. Acordaros de lo que os digo, no van a bajar precio. O sea, si suben por aranceles, no os penséis que estos precios van a bajar una vez quiten los aranceles, que los van a quitar o disminuir. Pero estos precios en estas firmas vienen para quedarse. Una firma no va a bajar de estas cosas, me refiero, de este tipo de productos a estos precios, nunca jamás va a bajar el precio. Nunca. Forma parte de la política de precios de todas ellas. No bajar el precio, sobre todo en sus artículos que son icónicos. No los bajan. Es que es un no rotundo. Así que con aranceles o sin aranceles, si aplican los aranceles, estas subidas están ya aquí y seguramente será algo más. Con lo cual,
que no os pille de sorpresa que cuando se produzca lo que seguramente se vaya a producir, porque hay atisbos de que se vaya a producir algo de lo cual voy a hablar después, estos precios, los segundos precios que doy, son inamovibles. Y además, también, otra que tal, me extraña mucho que suban solamente los precios por los aranceles a Estados Unidos y no los suban en Europa. Porque realmente, si os dais cuenta, la diferencia de precio suele ser de unos 1.000 euros, 2.000. Se supone que para este tipo de público y de gentes, esto no es nada, a pesar de que les toque la nariz y que se les intente tomar por tontos. Por eso tienen que buscar otros tontos que paguen esas cantidades de dinero cuando sabemos que perfectamente están duplicando o triplicando el precio de esto. Y muchísimo más. Así que nadie se piense que eso solamente va a ser para allá, porque ya veréis cómo los precios también se van a multiplicar aquí en Europa, atendiendo a lo primero que se les cruce por la cabeza. En lo que estoy leyendo, que es un artículo, os puedo garantizar que dicen que posiblemente solamente sea para Estados Unidos, pero yo os digo que sabiendo el comportamiento de estas empresas le van a pegar un chupinazo global a los precios. Es perfecto, es el entorno perfecto para la subida de precios que están buscando. Y daros cuenta que a alguien que tenga este potencial de adquisitivo, estos 1.000 y pico euros, 2.000 en principio no supone nada. No supone nada. Esta gente se puede gastar esta cantidad en un bolso y comprarse vete a saber que cuántas cosas más. Porque estamos hablando de gente con muchísima pasta. Muchísima pasta. Entonces les da igual 8,80, pero la gente que ya tiene dos dedos de frente dicen, ande vas, Pepe Luis. Pero esto viene para quedarse. En el momento que se produzca, que yo creo que esto estará ya, en la aplicación de aranceles, os puedo garantizar que campaña se ha acabado y estos precios vienen para quedarse. El tema está en que esto se aplica a estos bolsos, pero esto es solamente un ejemplo, porque todo lo demás va a incrementarse también. Los aranceles es para todos los productos. Todo lo que salga de Europa para allá va a ir multiplicado. Pero tengo mis serias dudas de que esos precios sean solamente en el modo en que se apliquen a Estados Unidos. Creo que eso se va a aplicar absolutamente a todo. De una forma directa o indirecta, porque además acordaros que, por lo menos en lo que refiere a España, van a necesitar más recaudación de pasta por el tema de que se están buscando, de las guerras y todas estas mierdas que se están buscando, pues efectivamente tienen que aplicar más impuestos. La forma de aplicar más impuestos es subiendo también, pues, subiéndonos a los autónomos, a las empresas y a todo lo que pillan, pues lo primero que digan, venga, aquí vamos a subir, pues ahí subimos y ahí pagamos más. Entonces, por eso digo que lo que no venga de una forma directa, como va a ser un arancel, pues nos va a llegar de otra forma por otro lado, porque es tal cual y es así y van a equiparar los precios. Es que es el entorno perfecto, de verdad. A ellos les suben por los aranceles y a nosotros nos suben por la idiosincrasia que tenemos ahora mismo en Europa con el tema del armamento y todas estas cosas, ¿vale? Y 1.000 historias más. Pero es que básicamente es ahí donde se van a amarrar. Y como lo van a dar por justificado, y van a empezar a justificar todos estos hechos. O sea, ya no tuvimos bastante que además estaban justificando la guerra ay, ya se me ha ido la cabeza. La guerra esta de Rusia. Ya no tenemos bastante con el tema de la guerra. Pues ahora, que además lo empleaban para decir que lo habían pasado muy mal, que había empresas que habían cerrado, que habían salido. ¿Os acordáis de todo esto? Jolín, esto ha pasado como aquel que dice hace 2 días. Y ya llevan 3 años liados. Entonces, en Ucrania. Por eso digo que esto, de una forma o de otra, estos precios se van a incrementar. Y repito, no va a ser solamente con esto. Esto es el gran ejemplo porque es lo más llamativo. Es lo más llamativo. Y como es lo más llamativo, es de lo que se hacen eco. Pero luego están toda la serie de complementos y todo lo que rodea a esta industria que va a sufrir ese aumento. Todo lo que salga de aquí incrementa ya. Pero es que aquí nos van a hacer lo mismo. Atendiendo a otra serie de ítems, nos van a aplicar exactamente lo mismo. Y los precios van a estar completamente igualados. Porque entonces, ¿sabéis lo que pasa? Es que es muy fácil, muy sencillo. Mirad,
alguien con tanta pasta se puede coger un jet privado o venirse aquí en Business Class. Se vienen en Business Class, lo estoy diciendo de coña, lo pronuncio así porque me da la gana. Se vienen en Business Class y con las mismas se lo compran aquí en Europa. Lo pasan por donde lo tengan que pasar, por aduana y tal, con la factura y tal, y al final no van a pagar nada. Porque es que esto es tal cual. Y si no llenan el bolso de cosas, dicen que ya lo traían y a tomar por saco. ¿Me entendéis? Les sería tan fácil a todas estas gentes pillarse algo sin aranceles. Es más, no hace falta venirse a Europa. Supongo que habrá otras tiendas en cualquier punto de Canadá. En Canadá puede haber. Lo que pasa, claro, te vas a Canadá, que está más cerca, te vas a México, te vas a donde sea, cualquier tienda de lujo, allá a Puerta de Hierro, y yo entiendo que te podrías conseguir lo primero que se te cruzara por ahí en medio. Claro, Chanel tiene tiendas ahí en México. O sea, no hace falta venirse para acá. Pues te vas a México, y como los aranceles no imputan allá, pues tú te coges, te compras lo que te dé la gana y te lo llevas a tu casa, a tomar viento, ya está. Esta gente lo tiene facilísimo para hacer eso. ¿Os pensáis que van a consentir que la gente con pastuqui, que son los que realmente tienen el potencial de compra, vayan a otro país que lo tienen súper fácil? Porque son economías millonarias, multimillonarias. Se da igual, se lo pueden permitir. Se vienen para acá, se lo compran y a tomar por saco y dicen... Para ti el arancel, te lo comes tú. Yo me llevo el bolso más barato y me lo llevo al precio que me lo tengo que llevar. No van a consentir eso. Es que no lo van a consentir. Este público tiene que conseguir en los precios al mismo, pero con el mismo precio. Todo el mundo en todos lados. Entiendo. Ever, muchísimas gracias, Bonico, por ese super chat. Ole, voy a leerte, campeón, voy a leerte. Me pongo aquí a hacer el speech y luego, ¡oh, sorpresas! El Ever me ha hecho un... me ha hecho un super chat. A ver qué me dices, Ever. Hola, ¿tienen ya en venta el nuevo Dior Homme Intense 2025 en España? Sí que está a la venta. Dice, aquí en Suecia no hay nada. Y cuando pregunté a los que trabajan en Dior en el mall, dijeron que ellos no saben nada. Saludicos. Sí, aquí ya está. Además, no saben nada, pues porque tendrán todavía existencias de la Intense antigua, pero aquí está ya, ¿eh? En Primor, si mal no recuerdo, creo que la puedes ver, en el Corte... Ya hay sitios donde está, o sea, esto tiene distribución. Donde se han quedado sin Intense, automáticamente ya lo que están sirviendo es la nueva. Así que sí, yo lo que pasa es que está ya en Druni, ¿eh? La nueva está ya en Druni. No se han hecho eco de esto y yo la verdad es que como se ha perdido también todo el hype con el Dior y esto, yo también me canso de tener que estar hablando siempre de lo mismo, el Dior, y venga para arriba y venga para abajo, y Dior qué peñazo y tal. Entonces prefiero ir obviando temas, me refiero, no ir repitiéndome en la temática. Todo tiene su momento, su lugar, y Dior pues está vendiendo todo lo que le queda de Intense, me da igual el país donde sea, si no hubiesen optado por retirarla y meter la nueva, que es lo que hicieron ya anteriormente con otros productos, lo hicieron, retiraron todo y pusieron nuevas. Estando de Machi fue cuando se produjo esto. Ellos tienen la capacidad para hacerlo, lo he dicho muchas veces, pero claro, ahora la cosa no está como para estar retirando y llevándolo al almacén para su destrucción o combinación pertinente con otros productos. Entonces, claro, ojito, cuidado, porque te va a llegar tarde, pero te va a llegar. O sea, el cambio de la Intense llega seguro. Aquí se está vendiendo ya, ¿eh? Aquí en España se está vendiendo. Las órdenes son de venderlo todo en cuanto a la Intense antigua y luego ya pasar a la Intense nueva con el nuevo packaging y las nuevas sensaciones olfativas que pueda tener. Pero ya está. Básicamente, además, no se va a notar la sensación olfativa más que en el rendimiento. Porque por lo demás... se supone que debe de ser igual, que lo que yo olí era igual, pero tenía un rendimiento pésimo. O sea, se vino abajo a la velocidad del rayo, atomizada en la mano derecha, atomizada en la mano izquierda, muy fuerte. Además que cuando me fui a probarla, que tuve la suerte de probarla antes de que la quitaran, porque sacaron la nueva, pero con las mismas, como vieron que la peña estaba tirando la nueva, la retiraron de la venta porque si no, no vendían la vieja. O sí, quién sabe. El caso es que la quitaron. Pero yo llegué a tiempo para probarla.
y el rendimiento era un bluff total. Así que por eso digo que mucho ojo con esto y tranquilidad y buenos alimentos, que llega el cambio. Llega el cambio porque además en la propia página web está anunciada con todo el packaging nuevo. O sea, aquí no hay historias ni monsergas. La Intense llega ya. ¿No saben nada? No, sí lo saben. Lo que pasa que se hacen los despistados, por éticos míos. Y se evitan follones, ¿sabes? Porque también tener que estar dando explicaciones de más, pues no es agradable, porque luego al final puede llegar a un cliente asiduo, habitual de un producto y se te pone rebotado. Porque además la gente nos enfadamos bastante cuando pasan estas cosas de una forma tan sumamente descarada. Entonces no hay necesidad tampoco de estar retorciendo ni tocándole los huevecillos a nadie, y ellos también están más tranquilos. Y es verdad, y yo creo que además es un comportamiento normal y es lo que hay que hacer. Si no tienes el producto, tú tienes eso, no sabes nada y ojos que no ven, mierda que te tragues. Y ya está, es que es lo más fácil, Ever. Te quitas follones, historias y problemas. Cuando llegue la botella nueva, pues mira, han traído la botella nueva, pero está todo igual, mentira. Está todo igual, todo igual, todo igual. Oye, los rendimientos está todo igual. Suele pasar lo mismo siempre. Por eso digo que entiendo que no te... que te dijeran que no saben nada, cuando además es algo que es público. Y lo que pasa que también, ojo, cuidado, porque ellos pueden quedar peor. O sea, me refiero, ellos deberían de saber perfectamente que, por lo menos, o atendiendo a que el packaging es nuevo. Lo que sí podrían decirte en un momento determinado es, no, el packaging es nuevo. Tenemos el packaging nuevo, todavía no nos ha llegado mientras nos queden existencias. Es tan fácil como decir eso. Pero claro, estas gentes también tienen jefes y tienen que decir lo que los superiores quieren que digan al respecto. Completamente entendible y comprensible que pase esto. Y de verdad es que así se evitan muchos rollos, muchas historias, muchos follones, porque como ya han tenido la que han tenido con la Dior Homme Parfum, no hay necesidad de que ellos, que no son nadie al fin y al cabo, simplemente son una vía para la venta, tengan que estar pues discutiendo con la gente. Es verdad, es que no hay necesidad de ponerse a discutir con nadie. Entonces lo más fácil es, no sabemos nada todavía, no nos han dicho nada, pero deberían de decir al menos, sí, sabemos qué, pero mientras que tengamos la nueva, ¿para qué? Porque pueden decirte perfectamente, es igual, es clavada, entonces da igual que te lleves esta, que te vayas a llevar la otra. La otra es el cambio de botella. Te pueden decir eso y así pues van toreando. Lo que pasa es que a lo mejor la gente puede querer la nueva y no la antigua, pero me extraña mucho porque la antigua seguramente es mejor 20 millones de veces, seguramente seguro, que la nueva. Y ya está, y es lo que hay. Y te evitas follones, historias y rollos. Pero yo tampoco quiero entrar en demasía con la Dior, porque puede... Creo que el hype se ha pasado por completo. Y estaría por decir que la nueva, yo de verdad es que no veo movimiento en perfumería. Cuando he ido a la perfumería es que no veo movimiento con las Dior. Pero con ninguna, Que de verdad es que tengo esa sensación de que toda la línea Homme de Dior es algo que está ya ahí porque está, pero no se vende. La gente, si se lleva algo, será Savage y poquito más. De verdad, es que tengo esa sensación. Cuando voy a la perfumería y he preguntado, cuando he ido y he preguntado, el rollo que tengo con el tema de Dior Homme, con la línea completa, es que no se vende como se debiera de vender. Ojito, Es que... sobre todo los que estamos muchos días, vosotros me lo podéis decir, es algo que podemos contrastar. Si vamos a las perfumerías y vamos siempre a las mismas, yo me doy cuenta de cómo están las estanterías, cómo están los lineales de producto y sobre todo me fijo muy mucho también en las que hay de Dior, y yo no veo movimiento en Dior Homme. No veo movimiento. Sí lo veo en Dior Sauvage en cualquiera de sus ediciones, menos en el Eau Forte, que no se vende ni para atrás. Pero en las otras de Sauvage sí que hay ventas. Cuesta más, cuesta menos, porque cuesta vender, porque ya con los precios que tiene la gente se lo piensa muy mucho, y más teniendo 8 millones de clones por ahí que suelen igual clavados, pues te vas a los clones. Pero la línea Homme
de verdad que creo y entiendo que está muy muerta. A lo mejor te pones a juntar todas las ventas globales a nivel mundial y dices, ostras, sí que se vende, ¿vale? Pero en la percepción que yo tengo en el mogollón de perfumerías que voy y que luego pregunto, ¿y esto cómo va? Tal, ¿no? Y si hay confianza que la hay, te dicen, pues mira, ahí están. Están muy bonitas en la estantería. Están muy bonitas en la estantería. Creo que no se venden lo que se debiera de vender. Me explico. Está la cosa un poco muertecica. Es una pena, pero yo creo que es una realidad, ¿eh? De verdad que yo las quitaba todas. Y metía la línea completamente reformulada, cambiada de arriba a abajo. Lo quitaba todo. Ya dejaba la Dior Homme Parfum. Pero es que yo cambiaba hasta el nombre. O sea, es que me lo cepillaba todo. De verdad. No sé cómo serán las ventas globales porque Louis Vuitton no o sea, te da datos globales de cosmética, de los beneficios o no beneficios de cosmética, pero te da global, pero no te segmenta por producto. Eso lo saben ellos de forma interna. Pero de verdad que irte para una perfumería, ponerte a mirar cómo están más o menos los lineales y ves que no hay movimiento aparente en las ventas de la línea Dior Homme, te deja un poco así como tal, porque además daros cuenta de que por lo menos a las perfumerías que yo voy, la línea Dior Homme está parapetada por una placa de metraquilato transparente, está hasta cerrado, o sea, lo pueden mover porque se pueden mover, pero la tienen cerrada y tienen cerrado hasta los testers. Los testers, por lo menos en las tiendas a las que yo voy, no están fuera tampoco del metraquilato. Tienes que cogerla tú, si no te dice nadie nada de las dependientas o dependientes que haya por allá, y los mueves eso y sacas. Lo que pasa es que a mí me da un poco de miedo, no sea que lo tire todo al suelo, porque yo soy muy trasto. Entonces normalmente cojo, si quiero oler algo de Dior, llamo a las dependientas y les digo, porque a donde yo voy sí que hay en Marvimundo, creo recordar que hay 2 chicos, si mal no recuerdo, pero claro, tienes que pillar el turno cuando están ellos. El resto son todo chicas. Normalmente siempre me atiende una chica. Es verdad, en caja me atiende un chico cuando voy a pagar, sí que hay en caja un chico y tal, pero bueno, de todas formas es a quien le toca porque está correteando la tienda. El tema está en que tienen que moverte el cacharrete ese porque están ahí blindadas a precio de oro. Claro, con los precios que tienen, pues tú me dirás a mí, como para no intentar por lo menos dificultar un poco más la cosa, porque os puedo garantizar un tema, los robos se están incrementando en las perfumerías. El otro día yo no me di cuenta porque no me di cuenta, pero entrando a la perfumería hubo un intento de robo de un set. Abrieron la caja de un set y la dependienta se dio cuenta, porque además lo estaba haciendo justo enfrente de sus puñeteros morros, la señora, bueno, señora por llamarlo de alguna manera, y justo cuando yo entraba me crucé con ella porque como la pilló, salió de la tienda disparada porque decía que llamaba a la policía. Pero como no se había consumado el hurto, no pasó nada, evidentemente, entonces cogió y se largó. Pero la pilló abriendo una caja y me dijo, es que no te has dado cuenta, qué tal, qué cual. Digo, hombre, la verdad que yo he entrado y no me he dado cuenta. Dice, pues ahora mismo he intentado robarme una botella de una Mugler que estaba en un set de regalo. Dice, he intentado abrirlo. Dice que eso no lo has visto tú porque estabas entrando, evidentemente, pero ya ha dicho, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces abriendo eso? ¿Por qué no coges el tester en lugar de estar abriendo el set? Porque iba a coger la botella. O sea, dice, es que estaba cogiendo la botella del set para robarla. Era una pinta, ¿eh? Era una tía pintarraca que te mueres, que lo que quería. Porque al día siguiente había mercadillo y lo que pasa que esto yo tampoco lo sabía. Resulta que en el mercadillo hay una zona top manta que, claro, es que la policía no lo puede controlar todo porque si no es una locura, pero se van poniendo en un lado o en otro y esa gente que se dedica a robar en las perfumerías luego lo pone a la venta en los mercadillos, en el top manta que tengan por ahí, que son las, ya sabéis, lo ponen las mantas y en el momento que viene la policía te lo recogen todo y salen zumbando. Pues estas maniobras yo no sabía que se producían aquí en mi ciudad y resulta que se producen, con lo cual, y además me dijeron textualmente, la gentuza del verano. Dice, en el momento que llega el verano, ya sabes que días antes del mercadillo hay que tener 80 millones de ojos porque intentan robarte para el día siguiente ponértelo a la venta en el top manta en el mercadillo. Dice, y no les vale con coger los testers.
tienen que coger las cajas originales o abrirte un set y sacarte la botella de perfume para ponérselo a la venta. Y eso es en la manta encima, pues toda la gente que tal, pues coge, los roba y luego se los vende a toda esta gente para que los vendan en el mercadillo. Y yo no tenía ni idea, me enteré el otro día que fui. Entonces, pues, por eso digo que lo tienen todo como parapetado. Al final de todo esto vamos a pagar justo por pecadores, porque yo me estoy viendo el final, porque además creo que me parece, por lo que me habéis contado, no sé si en todos los países, pero hay muchos países que la sección de perfumería está blindada con llave. No tienes la facilidad que tenemos aquí en España de que está todo abierto, o casi todo abierto, porque ya digo que las líneas de Dior están blindadas, Chanel también está blindado con el plástico este delante, que es un plástico que pueden mover, y ya está. Si es que tampoco hay mucho más. ¿Qué quieres que os diga? Una locura. Con esos precios, pues la gente va a lo que va. Encima, las bolsas Faraday no te pitan. Como llegue alguien con una Faraday, no te pitan. Los bolsos cuajaos de... Ya lo sabéis, buscarlo y lo miráis. Tú metes lo que metes ahí dentro y te puedes salir tranquilísimamente de la tienda que no te va a pitar. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo digo porque lo sabe todo Dios, ¿vale? No digo cómo se hace, pero esto lo sabe todo Dios. Entonces, menudas tienen ellas y ellos, menudas tienen, como para encima, pues tener que estar ahí virando cada 2x3, que es lo que pasa en la línea de perfume más caro que tienes, porque es que van a meterte el trayazo. La conclusión es que lo que estaba diciendo, en muchos países me consta que hay cierre de vitrina y si quieres algo tienes que pedirlo y ellas te lo cogen, te abren la vitrina y te lo sacan. Que en mucha perfumería nicho se utiliza este sistema. Pero vamos, que a las perfumerías habituales a las que yo voy, antes no estaba el metraquilato y ahora ya, una vez que los precios de los perfumes superan los 100 pavos o están muy cerca, placa nunca mejor dicho, de metraquilato transparente cerrándote. ¿Que puedes moverla? Sí, pero ya tienes que mover un trasto, manipular, la chica ya le da más tiempo a reaccionar para saber qué es lo que estás haciendo, ¿sabéis? Y así nos va, Entonces, pues bueno, creo que yo personalmente metía la mano a la línea entera y me la cargaba. Y ponía otra línea nueva, completamente nueva. Porque creo de verdad que la línea Homme de Dior está muerta y enterrada, ¿eh? Y mira que la Sport es que me encanta y la Cologne me gusta muchísimo. Pero ya, a estos precios, yo lo siento, pero no me la compro. Me voy a un nicho. Me prefiero comprarme la Lorenzo Villoresi. Es verdad, es que a esos precios me compro la Lorenzo. Me compro la Lorenzo de cabeza y encima me sale más barata. No, de verdad lo digo en serio, estamos hablando de concentración de toilette. La Dior Homme Sport es eau de toilette y la Cologne, ni te cuento. Se supone que es Cologne, yo entiendo que será eau de toilette también. No me acuerdo ahora mismo la concentración real que tiene, pero yo no me voy a poner en esas. Es que no me pongo en esas. ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, sí, mirar, el nuevo lanzamiento, la Space Bond Metallic Mask, Victor and Rolf, L'Oreal. Vale, pues la botella está chula porque es metálica, es así como muy gélida, muy cubito, muy hielo. Pues Metallic Mask, almizcle metálico. Pues ahí está. Gracias, chiquillo. Esto viene para verano, tiene pinta de ser así veraniega, fresca. Veremos a ver luego qué es lo que es, pero bueno, ahí va. Sí, vimos hace una semana la foto filtrada, me lo confirma Soren, que estaba la foto filtrada. Es que una vez que, claro, pero unas semanas que yo ya ni me acordaba de esto, pero yo digo, esto tenemos que haberlo, lo hemos tenido que ver filtrado por algún sitio,
Porque me suena muchísimo, sí, correcto. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en la página web que me ha pasado Soren, no me gusta ver las fragancias porque meten publicidad a saco. Siempre me estoy quejando de lo mismo. Empezaron muy, muy bien con la página, pero ahora mismo es una página infecta de publicidad. No infecta de contenido, pero infecta de publicidad. Es que no hay quien la lea. O sea, es que es imposible. Te pones a leer y te salta publicidad encima y te dices, pero si no puedo leer esto, entonces no me interesa meterme para nada en esta página muchas veces. Pues nada, nos dicen al respecto de la Spacebomb Metallic Mask, dice concentración de Parfum, explora la sensualidad representada por la luz y el metal, imagina tu reflejo en un espejo. Así es como se siente esta fascinante fragancia. El acogedor almizcle blanco se fusiona con la suntuosidad del ante plateado, realzado por un toque de pimienta negra. La nueva fragancia emerge de las sombras hacia la luz. El estallido inicial de pimienta negra te seduce, mientras que la envolvente calidez del almizcle blanco floral, te envuelve en un abrazo reconfortante. La adicción del anteplateado aporta más textura y sensualidad, como una piel que descansa sobre el acero pulido. Esto han ido buscando un efecto hielo. La nueva fragancia te invita a liberar tu poder, sentir la luz y revelar tu fascinante carisma. Vale. Tema de perfumería con pimientas. Creo que lo he dicho alguna vez que otra. Bueno, voy a leer las... Claro, ¿veis? Son unos cabronazos. Con perdón. Leo las notas. En bloque. ¿O no? ¿Va en bloque o está segmentado? Vale, está segmentado. Salida en bergamota, pimienta negra, LMI y aldehídos. Que era lo que iba a decir. Notas medias. Canela, clavo, pimienta, lavandín. Fondo. Cuero y almizcle blanco, referenciado. Lo que iba a comentar, que son muy cabroncetes. Que sí que efectivamente, y ya que lo hacen público, no niego que vaya a llevar pimienta negra. Pero tampoco se han coscado de que han puesto que lleva aldehídos. Y esto es un problema. Porque si me estás vendiendo el rollo a nivel marketingiano de la pimienta negra, cuando tú me pones que lleva aldehídos, yo ya sé que realmente esta fragancia no está sustentada en el picor que pueda darte la pimienta negra. Porque la pimienta te va a dar más ese tono de lo que es la cáscara de la pimienta sin moler, sin triturar. Y precisamente el rollo triturado picante de la pimienta lo vas a conseguir a base de aldehídos. Que perfectamente son aldehídos florales. Ni más ni menos. Además, todavía, mucha gente no lo sabe. Esto estoy poniéndome yo aquí en Patreon orgásmicos, que estos son de pago. La canela de por sí lleva ya aldehídos. Así que todavía hay que potenciarle mucho más. Si encima la canela es de baja calidad, pica más todavía. Así que llevando canela y doble aporte de pimienta, se supone, porque han puesto que lleva doble aporte de pimienta en la salida y en el corazón, no os creáis de la misa ni la mitad, porque aquí lo que lleva son los aldehídos para que te pique la naricica cuando tú atomizas y digas, uy, esto lleva picantosico, qué tal, qué cual, No os creáis de la misa la mitad, y sobre todo cuando, pues, creo que han elegido mal las notas a la hora de darlas, porque yo, siendo un zorrete, me cojo y me callo que lleva aldehídos. Me lo callo. Porque automáticamente cuando me dé el olor, voy a saber en dónde has potenciado realmente. Si has potenciado en aldehídos o en pimienta. Y te puedo garantizar que cuando lleva aldehídos y te pica la nariz, te da una picacera flipante. De que te pica y que se abre la nariz, es que te da picor real. Entonces cuando te ves todas estas monsergas, pues te quedas flipando. Y ya está. La salida es... Lleva la resina del EMI, vale, dándole un poco más de textura y tal, pero vamos, que la salida va a ser una salida tradicional, porque además lo que están buscando aquí, yo creo que entiendo que es más bien un tono fresco y chispeante en la salida. Muy chispeante en la salida. Muy chispeante.
El clavo lo han puesto también por ponerlo, pero el clavo seguramente no será ni representativo también, porque claro, atender a que si han querido darle ese toque gélido a la botella, a la representatividad del ser reflejo en el espejo y esa frescura, porque es un perfume que se va a lanzar en época estival, esto tiene que estar más o menos fresco, no puede ser algo pesado. Y por el propio diseño de la botella y tal, no puede ser pesado. Estoy convencido de que eso no es una cosa pesada, es una cosa para llevar realmente pues durante toda la primavera y el verano. Seguramente tiene pinta de que va a oler muy bien, pero lejos de que huela bien, porque estoy convencido de que va a oler fenomenal, porque a mí las Viktor Rolf me gustan un montón, os puedo decir que aquí el aporte, que nadie se piense que vamos a tener aquí una Spice Bomb total y absoluta, que esto no va a ser una Spice Bomb al más puro estilo. Aquí lo que tenemos es un aporte de aldehídos para que te pique bien picado y luego pasar a todo lo que es el detonante del resto de especias y flores. Y luego ya al final pues vamos a ver qué cantidad de cuero han metido deseante reflejado en la formulación junto con los almizcles florales. Vamos a ver qué tal va. Pero entiendo que esto tiene que ser algo ligerico. No creo que a nadie se le ocurriría en su santa cabecica lanzar algo hiper mega pesado sabiendo que tenemos el veranico y la primavera encima. O la primavera y el veranico. Bueno, estamos ya en primavera técnicamente. O sea que ya estamos en primavera. Estamos en los solsticios de primavera. Ya comenzó. Así que estamos en primavera. Y lo que pasa es que aquí todavía por la noche hace un frío que te mueres. Ahora, eso sí, unas mañanas estupendas. Esto también tengo que decirlo. Así que es cuestión de esperar. Esto va a llegar muy rápido porque es que, claro, se trata de L'Oréal. Y L'Oréal no va a perder tiempo en sacar esto al mercado. Aquí sí que no hay tutía. Los Coty y tal pueden tardar lo que les dé la gana, hacerse los tardones, bla, 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 bla. Pero estos, los L'Oréal no fallan. Dicen que sacan algo y te lo encuentras como mucho más tardar. Y más tardar 2 meses. Pero esto no va a dar lugar a que salga 2 meses. Esto lo tenemos ya. Así que en unas semanicas nos llega, pero fijo del tirón, esta nueva Spice Bomb. Fijo, seguro, pero segurísimo. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker, Venga, vamos, que no me dejéis aquí al chiquillo solico, A Ever, que ha dicho, venga, te mando las coronas. No, dejarlo solo no. Hay que ser solidarios y apoyar también más al Orgaz, sobre todo con likes, porque a quien se le diga que hay aquí gente y que no le das al like, que es gratis, es un poco penoso. Mirad, llevo un speech ya de 48 minutos. No he bebido agua. Tengo la garganta muy seca, creo que me lo merezco. voy a beber agua porque es que me da algo, Me da algo totalmente. ¡Ay! Que no puedo. Os leo. No sé por dónde me quedé la cosa. Everth, sí, porque atendí a Everth. Lo de arriba ya son saludos. Simón, muy buenas. Soren, hablando del otro tema, sí, claro que nos afectará, queramos o no queramos. Dice, la pelea de aranceles parece que sea una lucha para ver quién tiene más. Es una guerra, estamos en guerra económica, eso está claro. Pero también porque cada uno tiene sus intereses. Bueno, eso está más claro todavía, no la redundancia. Todo está muy caro. Los perfumes, la comida, compra de tickets para viajar, compra de todo. Está todo por las nubes. Hombre, Said, muy buenas. Trabajo en Druni. Nosotros tenemos guardados los probadores dentro de... Pero las tenemos. Sí. Esto lo sé yo. Esto lo sé yo. El jueves estuve en el Afterwork de Dolce & Gabbana. Van a renovar todos los packaging y el aroma cambia. Said, esto lo dije el otro día en el directo, en un podcast. Es que está dicho. O sea, ya di la primicia de que iros preparando que Dolce cambiaba. No sé si es un podcast. Está ahí reflejado de que venía el cambio total dentro de Dolce. Creo que le dediqué un podcast, si mal no recuerdo. O sea, que sí, es que se va todo fuera. Están con la soga al cuello y tienen que meter caña y ir cambiando. Si es que es así.
Es que no puede ser de otra manera. The Light Blood, los packaging cambian y nos han contado un bombazo, y es que dentro de poco va a salir la versión Intense de Devotion de hombre. Sí, es que... ¡Ay, que me gusta no equivocarme! ¡Que me gusta no equivocarme! Es que van a venir más. Está ya confirmado por todas las filtraciones que yo tengo que van a venir más, que no es que solamente sea esa, es que van a venir más cambios. Tienen que mover capital, no pueden estar como están porque están de verdad, es que lo están pasando mal financieramente, se han metido en tanto y han gestionado tan mal, porque han gestionado fatal, que ahora pues tienen que estar buscando refinanciación y buscar la manera de vender. No sé, me da que deberían de... Tú sabes que las Dolce & Druni están en la zona superior de las estanterías, ocupan una zona importante porque están en la zona alta, o sea, te pillan directamente a los ojos. Tú cuando entras y te pones a mirar, pues en donde te toque, que te lo haya puesto tu coordinador de tienda, que te haya dicho esto va aquí, la tienes a la altura de los ojos. Pero es que yo creo que es que no se vende. Es que verdad, es que creo que no se vende. Salvo las de hombre, las Dolce por lo menos de hombre, en los Drunis a los que yo voy, no están en la zona a la altura de los ojos, sino que están más tirando para el suelecico. Tienes que agachar la cabeza para buscarlas. Ya sabes cómo va los lineales, yo no te lo voy a explicar. Pero que los Dolce van a tener que cambiar muchas cosas. Muchas cosas, hay que darle tiempo porque todo de golpe no lo van a hacer. Pero vamos, que ya se nos viene. Que se nos viene, Said. Alguien ha dicho Dior Homme Intense o Dark Intense. Pues bueno, es que es lo mismo, ¿no? Suele estar en el selectivo y de Dior lo único que se mueve es las Sabas y la Dior Homme Cologne. Es que huelen súper rico y es en lo único que yo también... Es que lo estoy diciendo. Es en lo único que veo un movimiento. Es en lo único en lo que hay movimiento. No hay movimiento en lo demás. Y los precios tiran muy para atrás a la gente. Muy para atrás a la gente. Es que es el problema. Y la pena que a mí me da de verdad es que encontrarme... antes había libertad a la hora de coger las cositas. Y es que ahora tienes la puñetera placa esa de metraquilato y me da una pereza. Es que me da mucha pereza, de verdad. Me da una pereza que es que me muero. Sobre todo porque es que darle el follón a las chiquillas. Déjame probar esto, a ver si me gusta, por Dios. Y luego, a pesar de que sé que muchas veces no me lo voy a llevar porque yo no estoy dispuesto a pagar 100 y pico euros por un perfume si no me da la gana. Un perfume del selectivo. Perfumería pop no me da la gana de pagar, tengo yo mis límites y no me da la gana, es que paso. Y entonces, tener que darle el follón, pero claro, estoy en la obligación profesional de probarlo, por lo menos, y ver que es una locura y digo, oh, pues mira, me lo voy a gastar, pero no. Que no me da por ahí, de verdad, no me da por ahí. Pero están los precios por las nubes y la gente al final termina comprando lo que va comprando, que son las clásicas de siempre, pues tú lo sabes, la Hugo Boss, la Calvin Klein... Si es que es lo que hay, si es que es lo que hay, si es que es lo que hay. Ahora muchas las tapan e incomoda tener que estar pidiendo permisos para probarlas. Sí, pero es que no puedes hacer otra cosa. Sí, Said, hay mucha gente que roba, que era también lo que estaba comentando, pero antes solamente está... los protectores solamente están en las piezas más caras. Todo lo demás está sin cerrar. No hay protector en todo lo demás. Por lo menos en las tiendas a las que yo voy están solamente con lo más ultra caro y lo que posiblemente tiene más hype es lo que está cerrado. Todo lo demás está en abierto. Es que además yo veo a mucha gente que mueve la placa. O sea, cogen la placa y la tomas por saco. Y me dices algo, vete a la mierda. O sea, es que te mandan a la mierda y tú lo sabes. Le dices algo a alguien y te manda a la mierda. Es que te manda a la mierda. Ponme un cartel de que está prohibido moverlo y entonces no lo toco. Pero sabes tú que no sé en qué zona estarás trabajando, pero de momento los coordinadores de tienda no han puesto ni que se ponga ningún cartelico ni nada, y si a mí no me ponen un cartel, yo no tengo por qué saber que no puedo tocar.
Si no pudiera tocar, blíndalo completamente y entonces me tienes que abrir con llave. Pero si tú pones la placa ahí, yo muevo la placa y cojo lo que tengo que coger para probarlo. Y luego, dime algo a mí que entonces me vas a encontrar y me vas a buscar. Es que perfectamente el cliente se te puede rebotar muy fácilmente. Porque no hay nada en la tienda que te diga que tú no puedes mover eso. Es simplemente una placa que está ahí puesta. ¿Y qué? Yo hago así, la cojo, la muevo, va a venir la dependiente a echarme la bronca. A lo mejor es ella la que se queda con la bronca y con una hoja de reclamaciones puesta. Porque ahí no hay nada diciéndote que tú no puedes tocar. Y yo no tengo por qué saberlo porque yo no trabajo en la tienda. Esto es extensible a cualquier tienda. Me da igual si es una perfumería o lo que sea. Pero esto es extensible a cualquier tienda. Yo algo que no se me dice, no tengo por qué saberlo. Yo soy un cliente, no tengo por qué saberlo. Si quiero probar algo y tú no estás a mi lado o no me dices nada, yo cojo, muevo eso y ya está. Lo que pasa que, claro, yo no voy a ir a buscar la bronca, pero que se puede buscar la bronca perfectamente. Y te ponerte la tienda patas arriba, perfecto, perfecto. Se da perfecto, eso se da perfecto. El que un cliente te la pueda montar sin estar advertido, porque son normas que vosotros podéis saber, pero un cliente no tiene por qué saberlo. Y si entro yo y cojo y muevo la placa, te dan por saco. A mí nadie me ha dicho nada y no he visto nada por ningún sitio. Es que no he visto nada por ningún sitio. Y cuando no he visto nada por ningún sitio, muevo la placa. Y que me digan algo. Porque entonces se lía parda. Se lía muy parda. Pero, yo soy buena persona. No tengo ganas de líos con nadie. Marcos, en el Corte Inglés las tienen... Espérate que me acabo de perder. Las tienen todas a la vista y para probar sin problemas. Javier, es mucho más cómodo. Ya, pero es que a mí el Corte Inglés me da tirria. Porque vas al Corte Inglés y es que la dependiente te está dando el puñetero coñazo. Y a mí no me gusta que nadie me dé el coñazo. Me gusta ir por libre. En el momento que tengo a alguien diciéndome, ¿qué te puede ayudar? Me pongo de los nervios. Que la pobre o el pobre no tiene por qué saber a lo que me dedico, ni muchísimo menos. Pero déjame espacio, por favor. O sea, voy a decir, no, estoy simplemente probando. Voy a probar cositas a ver si veo algo, qué tal. Pero vamos, es que no tengo ni por qué dar explicaciones. Es que me da muchísima rabia tener que dar explicaciones. Que yo entiendo que es el trabajo, ¿eh? Y además es el protocolo de empresa el que se acerquen y te digan que te puedo ayudar, ¿eh? Que me parece correcto, pero me incomoda muchísimo. Me incomoda muchísimo que me estén dando la brasa o cuando vas a comprarte ropa al Corte Inglés y automáticamente, es que me ha pasado un par de veces, por no decir que bastantes, se te acerca un puñetero dependiente por la espalda y te pega el susto de tu vida. Coño, ¿qué haces hablándome por la espalda? Ponte delante mía y háblame delante mía, pero no se te ocurra decirme, ¿en qué te puedo ayudar? Con voz de garganta profunda que parece que te la va a chupar, detrás tuya, pegándote un susto. Y ya me ha pasado, ¿eh? Que algunas veces digo, porque yo soy de mano ligera. A mí cuando se me pega un susto, lo primero que se me va es la mano, ¿eh? Es que se me va en automático. O sea, cuando a mí me vas a pegar un susto, ojo, cuidado con darme un pasmo por la parte de atrás, ¿eh? Porque hago así y me reviro pero rapidito. Y que te pongan detrás a darte la brasa, pues va a ser que no. Y me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado de coger y decir, y además mirarle con una cara de mala hostia, pero del tío de coger y pegarse la vuelta. Digo, ¿pero esto qué es? Es que es mucho gracioso, pero luego el gracioso puede terminar con la cara con un tortazo. Puede terminar con la cara con un tortazo. Y luego que me denuncie. Los actos reflejos son actos reflejos. Nos vamos a un juicio de faltas. Aquí hay tiendas que quitan el atomizador y solo puedes oler por el tubito. Pues yo me llevo mi atomizador. Aunque lo contamine, me da igual. Yo me llevo un par de atomizadores, ¿sabes? Me cojo un par de atomizadores y los caqueto en la boca y hago pla, pla, y a tomar por saco. Hombre, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? No. Tú quitas el atomizador, yo me llevo atomizadores sin problema. Será por atomizadores, Dios mío, de mi vida. Nada, me llevo el atomizador, me llevo 3 o 4 limpios en el bolsillo y hago así, placa, placa, placa.
y ya está. O también lo que puedes hacer, ¿qué voy a probar hoy? Vamos a ver, me voy a la perfumería, han quitado los atomizadores, perfecto, quitas los atomizadores y con la misma dices, pero como yo sé lo que quiero probar, que es una Dior, una no sé qué y una no sé cuántas, me llevo el vaporizador que se adapta a esas botellas y a tomar por saco. Mira, este para el Dios, anda ya. Quien hizo la ley, hizo la trampa. Es lo que me pasa con que muchas veces voy a probar varias fragancias sin atención de llevarme ninguna y me da palo estar todo dando la brasa así, pero eso es lo que hay. Es que si hacen eso, pues lo tienes que hacer y ya está, no tienen más. Muchas gracias Marcos por el super chat bonito. Dice, yo no creo que las generaciones y las edades hay de todo y para todo y la juventud debería de probar cosas sin tener prejuicios. Es todo marketing, como hay cosas que debieran ser inmortales. Bueno, pero las cosas no son inmortales. Aquí todo caduca, todo es perecedero y es que no venimos para quedarnos ninguno ni nada. O sea, a nivel material todo se va al carajo en el momento que pasan, pues vete a saber cuántos años, sea lo que sea, al final, pues quieras que no, pues se hace polvo, ¿eh? Salvo los pergaminos y los papiros egipcios, y aún así hay que cogerlos con, ya ves tú, porque se hacen polvo. Entonces por eso digo que las generaciones nuevas tienen que probarlo, bueno, pero hay que adaptarse también a lo que hay, ¿eh? Lo que está claro que esto es evolución, son cambios para mejor o para peor y hay que asumirlos. Cuando no nos dejen ya probar cosas en las tiendas, pues verán que no compramos nada en las tiendas y que lo estamos comprando todo online, aunque sea a ciegas, y ellos estarán fastidiando porque encima les estaremos haciendo la baza a Orgaz-chan. Les estaremos dando la baza a toda la perfumería low cost y a todos los clones que salgan de esos perfumes. Aunque yo también os digo una cosa, yo cada vez estoy más... no estoy tanto por la labor de estar comprando perfumería selectivo, perfumería pop, para nada. O sea, es que me genera rechazo. Lo digo en serio, me genera rechazo. Si no fuera porque puntualmente puede salir algo que realmente pueda tener un hype y tal... pero a la hora de comprar me da muchísima pereza tener que comprar un perfume de diseñador porque es que me aburren soberanamente. No encuentro nada que digas voy a coger y voy a gastar la pasta, aunque me salga caro, me voy a coger y me voy a gastar la pasta. Es que no tengo nada. ¿Sabéis lo que pasa? Que son muchos años probando perfumería de todo tipo, y es que la capacidad de sorpresa de verdad que con los años se va perdiendo. Y llevo muchísimos años sin sorprenderme. Muchísimos años sin sorprenderme. Sí que encuentro los perfumes que me pueden gustar o no me gustar, o dejarme frío, como es lo que siempre digo. Pero lo cierto es que la capacidad de sorpresa con el tiempo se pierde. Se pierde. Y además entras en un aburrimiento. En un aburrimiento porque cuando todo lo que estás probando es tan sumamente lineal que nada te sorprende, cuidadito. La verdad es que siempre, en mi punto de vista y en mis análisis, encuentro que la perfumería de mujer es mucho más creativa que la de hombre. Muchísimo más creativa que la de hombre. Hombre, encuentras cosas, nunca mejor dicho, encuentras cosas en la zona de mujer que te pueden sorprender, llamar muchísimo la atención, gustar o no gustar, pero se arriesgan más. En la perfumería de hombre es todo planísimo. Nadie se arriesga a nada. Yo entiendo que tienen que buscar las ventas, pero es que lo que no concibo es que en la perfumería femenina sí que asuman riesgos y en la perfumería masculina no asuman nada. Y cuando digo en la perfumería masculina no asumen ningún tipo de riesgo, es que no lo asumen. Van a lo seguro. Porque van a lo seguro, van a lo que van, que es a buscar la venta fácil, a perfumitos que huelan bien, que huelan parecido a otros perfumes, pero jugársela al 15 con algo realmente arriesgado, ni flores. Las multinacionales no van a hacer eso. Nunca.
Nunca, nunca, nunca. No se la van a jugar. No se la van a jugar. Para nada. Por eso a mí en lo personal me aburre muchísimo la perfumería masculina, la perfumería pop. Me aburre mucho. De vez en cuando hay un punto de luz. Dices, mira, ahí veo el puntico de luz en el túnel. Por lo menos esto está bien. Pero tanto como para gustarte y que te vuelva todo loco, llevo muchísimos años que no me pasa. Muchos, muchos años. Y ojo, cuidado, porque en la perfumería nicho también me pasa igual, ¿eh? Ojito. Que esto no es solamente una cosa. Lo que pasa que en la perfumería nicho arriesgan, se la juegan, volvemos a las mismas, te puede gustar o no gustar, pero sabes que es otro feeling lo que hay y son gentes que normalmente suelen apostar muy fuerte por un perfume en plan, voy a hacer algo que se salga de madre. Otras veces no, son muy complacientes con el público, evidentemente tiene que haber de todo y para todos los gustos, pero es más fácil encontrar la sorpresa. Pero la verdad que de todo lo que he estado probando de perfumería nicho últimamente, la capacidad de sorpresa es mínima, mínima, mínima. Y sobre todo capacidad de sorpresa en lo que se puede entender, esa es otra. La perfumería que no es nicho, porque de por sí no es nicho, porque además pertenece a grandes multinacionales, cuando te pones a olerla, dices, si es que te pones a oler a un Kilian y tal, y dices, si es que no me sorprende, porque es que además en el mercado ya hay cosas que huelen parecidas. A Kilian le pasa muchísimo, ¿eh? Los perfumes de Kilian, hay algunos por ahí, que además lo he dicho en las críticas, que se parecen en exceso a perfumes que están en el mercado desde hace muchísimo tiempo y antes que ellos, ¿eh? Antes que sacara Kilian ya habían perfumes en el mercado muy parecidos a lo que ellos estaban sacando. Y esto es una máxima, ¿eh? Hay que tener un cuidado porque luego te encasquetan 200, 300, 400, 500, 600 pavos por un perfume nicho y es que además puedes tener, no es que sea un contratipo, es que tienes una versión en el selectivo misteriosamente que es excesivamente parecida. Hay que tener un cuidado, macho, que es demasiado. Pero de todas formas, también últimamente lo que voy probando de la perfumería nicho es que no me llama la atención nada, 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 nada. Nada. Si no, ya me hubiese comprado unos cuantos. Media docena. No, de verdad, no me llama la atención nada. Entonces, por eso digo, bueno, voy probando, voy descubriendo más cositas, a ver si hay algo que realmente me guste y entonces cojo y compro. Que siempre ha sido así. Yo he ido comprando viales, he ido testando, he ido mirando y he ido comprando perfumes nicho que me han molado. Pero es que si encuentro que no hay nada que me guste, ¿para qué me voy a gastar los dineros? A ver, es que no tiene sentido. Tirar, o si hay que comprar, se compra, pero comprar por comprar, como que no. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Vamos a darle un chupinazo a los likes, por Dios, que hay 60 personas y los likes solamente 29. Que, hombre, no me hagáis esto, por favor. Si estáis aquí es porque me queréis amar mucho. Darle al like, por Dios, que es gratis, que no cuesta un céntimo. Marcos, muchísimas gracias por el superchat, Bonico. Dice, pero antes no había tanto rollo de probaban las cosas y a otra cosa. Yo jugaba a probar cosas de pequeño. Por cierto, tengo un poco de rollo porque la Light Blue la he usado de más joven y ya no más. Es que está cambiada. Veamos. En el podcast creo que ya estuve referenciando, lo que pasa que no recuerdo de dónde saqué las palabras ni que me tal. Pero resulta, ya lo dije, si es que he dicho tantas cosas que ya intentar coordinar todo lo que dije para esta cabeza loca es complicado. Mirar, con Light Blue el proceso ha sido un proceso de aprendizaje, está dicho en los podcasts. Es un proceso de aprendizaje, además está dicho porque el podcast ha sido hace poco. Resulta que lo que hicieron fue ir sacando Frankensteins de la Light Blue. Y a su vez, con cada Frankenstein iban haciendo ligeros cambios dentro de la Light Blue. Una cosa llevó a la otra. Conforme iban viendo la respuesta de los perfumes que iban sacando en ediciones, estos que van floripondios y tal, de la Light Blue, en las ediciones que van sacando todos los veranicos, iban haciendo también cambios en la otra. Lo que triunfaba más en cuanto al aroma en las otras lo incorporaban en la Light Blue
pero sin que se notase mucho, porque además esto está declarado, para hacer esos cambios dentro de la Light Blue. Con lo cual, ahora ya el cambio está ejecutado, la Light Blue ha cambiado de aroma, nadie se ha dado puñetera cuenta y la Light Blue a lo mejor lleva ya pues desde hace un año que ya está cambiada. Entiendo que igual han podido hacer algún cambio final, pero ese ha sido el proceso real de las Light Blue. Es que está explicado, que yo no me lo estoy inventando, que yo no me invento nada, esto está explicado. Ese ha sido el proceso de las Light Blue, sacando Frankenstein y incorporando las cosas que más gustaban de las otras Light Blue a la antigua, tanto de hombre como de mujer, con lo cual el cambio ya está hecho. Es que el cambio ya está hecho, por lo menos era lo que estaba reflejado en el artículo y lo que se estaba comentando y diciendo en el artículo. Ha sido todo un proceso de cambio. Ahora, dentro de ese proceso de cambio, porque es una línea que está muy establecida en el mercado, para poder hacerlo sin que se notase mucho, lo que sí viene son más cambios dentro de Dolce. Pero todo eso ha sido una implementación que han ido haciendo desde, me parece que los que se los hacen son Shiseido, ¿no? BPI. Entonces, ha sido un proceso poco a poco para que no sea tanto el cambio olfativamente, pero que viene cambiada, ya está cambiada, Es que está cambiadísima, ya desde hace años. Ahí, por eso también, cuando he estado comentando, que se lo he comentado también a Ignacio, que si puede ser que se haga o hacerlos con un batch code antiguo, pero siempre y cuando la botella, o sea, la botella no, la caja esté sin desprecintar, que vaya con el celofán y todo, ¿vale? Porque son unas fragancias que queramos o no queramos son muy frescas y aún así, siendo un batch code antiguo, me da un poco de miedo porque pueden estar un poco picaicas, Pero si conseguís algo realmente antiguo, pero que esté precintado cerrado, porque esas serán las que realmente funcionen, que sean más parecidas a las primigenias. Pero lo de ahora está cambiado ya de una forma progresiva desde hace ya años. Desde hace años está cambiada. Puede parecer que el cambio llega ahora, todos dirán, ¡ay, esto es una mierda, que lo han cambiado! No, ya lleva tiempo cambiada. Seguramente la Light Blue que del año pasado sea ya la que asumió el cambio. Ojito, De verdad, o sea, tenerlo claro. Tenerlo claro, porque además es que estaba metido en el artículo y además está reflejado en el podcast. Es que es así, Luego me acuerdo de todos los detalles, pero esto ha sido un aprendizaje que han hecho con Light Blue. Esto es como si lo hacen que lo han hecho, con la clásica, la Pugón de Dolce, la de hombre, de siempre, de toda la vida. Han ido cambiándola, al final es un agua, porque esa es un agua. La han rebajado tanto que es un agua y ahora me gusta, Pero no la compraría, pero tengo que reconocer que ahora está bajada y no me da tanto sofoco como me daba la original. Claro que te comparas la de ahora con la original y dices, Dios mío de mi vida, Virgen Santa, ¿qué habéis hecho aquí? Porque es que además me parece que no sé si me quedará algo por algún sitio y el aroma que no tiene nada que ver. Hola Narmer, hermoso, ¿cómo estás? Recién operado, así que llevo días tumbado oliendo perfumes. A ver qué te envío, Javier. Nene, no he recibido nada, no me has mandado ningún mensaje, ni me has mandado nada por el Instagram, tío. No me has mandado nada. Mándame el mensaje por el Instagram, porque yo me quedé esperando, digo, a ver si me manda el mensaje por el Instagram. Pero nunca llegó tu mensaje. No creo que te tenga bloqueado, por Dios. Si no te lo mando por el Instagram, mándame un mensaje por, yo que sé, por el TikTok o por donde sea eso, yo que sé. A ver, ¿qué más tengo? El Instagram, el Facebook. Mándame un Messenger de esos por el Facebook, tío. Por el Facebook. Mándame uno por ahí. Es que no te he leído nada. No te he leído nada. Eso digo, John Armer, que faltan likes. Venga, hombre. Venga, likes para arriba. Es que poco apoyo a vuestro youtuber favorito, de verdad. Anda que me lo estoy currando poco. Madre mía, parezco aquí... Oh, tanta producción. ¿Producción para qué? Para tomar disgustos, nada más. A ver, os leo. Y eso sí, mejórate de lo tuyo, pero es que, tío, a ver, si te vas a ir a Paraguay, colega, pues no desaparezcas de mi vida. Allí también hay internet, ¿sabes? Allí también hay internet.
Dolce & Gabbana me parece que también saca nueva línea de maquillaje. Que sí, que todo eso está dicho. Es que todo eso está dicho. Es que todo eso está dicho. Bueno, ya me marcho a dormir. Buenas noches a todos. Bueno, espero que mañana, que si trabajas, mañana trabajarás, entiendo. Si estás en un centro comercial, en un turno de centro comercial, curras seguro. A no ser que te toque por turno. Así que vaya bien, hijo mío de mi vida. Y no tomes disgustos con la gente, ¿eh? No tomes disgustos. Gracias, Majo. Una hernia inguinal que me reflejaba el dolor. Oy, 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 oy. Y no veas qué dolor. No quiero saber qué dolor, ¿eh? No quiero saber qué dolor. Pero se te tiene que haber quedado ahora el huevín. Se te tiene que haber quedado monísimo. Ya tiene que estar en su sitio, todo puesto ahí en su lado. Eso tiene que estar monísimo, hijo. No me andes fotografía. No. Igual me da una vomitera. No. Porque ver ahí cicatrices y cosas, no. Estate quieto. No. Pues si no te la voy a mandar. No, que no, es que no. Ni se te ocurra. Nos van encaminando hacia el producto que ellos quieren que aceptemos. Es que lo he explicado muchas veces, sí, Soren, si es que es así. Con toda la educación olfativa a las que nos van sometiendo, con los cambios paulatinos que van haciendo o no tan paulatinos, al final somos nosotros los que terminamos pagando el pato. Sí. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Terminamos pagando el pato de semejantes cambios. Y lo van haciendo poquito a poco. Que de verdad que está declarado que la gente de Dolce ha ido haciendo esto. La gente de fábrica, claro, evidentemente. Y vuelvo a recordar, me parece que son los de BPI. Los que hacen estas cosas. Por eso digo que... Oh, tengo aquí un mensaje. A ver... Ah, vale, es lo mismo. Perfecto, ya os he leído los mensajitos del WhatsApp. Entonces, pues eso, que cambios y más cambios. Unas veces se cortan, otras veces no se cortan y volvemos a lo mismo. Cambios generacionales. Ay, ya están ya los cabeza brócoli dándolo todo por las calles. Así que son las nuevas generaciones. Son las nuevas generaciones. Tenemos que apechugar con ello. Hay que dejarles a ellos el camino adelante, que nosotros ya nos vamos a jubilar, por lo menos yo. Bueno, pues no me queda a mí para jubilarme, madre mía. Jackman, muy buenas, bonica, que estás aquí dándole que se cuide al crío, el Narmer, hombre. ¿Qué te crees tú? ¿Que pierdes un seguidor? Además que voy a ser cansino hasta conseguir una quedada. Uy, madre mía, esto está complicado, esto está complicado. Lo de la quedada va a estar bastante complicado porque aquí o se sacan likes o algo. O sea, tú date cuenta. Voy a mirar las estadísticas porque os vais a caer de culo seguramente. Más todavía yo. Más de 1000 personas que han pasado ya por el directo, entrando y saliendo, que también hay que poner las cosas en contexto, ¿eh? No nos flipemos, van entrando y saliendo, más de 1000 personas en el directo, y estos son los likes con los que me recompensan. ¡Ay, Dios mío de mi vida! En fin, salió antes la de hombre que la de mujer. Sí, la Light Blue salió primero la de hombre y posteriormente salió la de mujer, si mal no recuerdo. Porque sí, creo que fue así. Primero la de hombre y después la de mujer. Igual la sacaron las dos al mismo tiempo, que cuidado. La que sí salió primero fue la masculina, la clásica masculina fue la que salió primero. Y con la Light Blue, pues igual sacaron las dos al mismo año. No lo voy a mirar, pero vamos, que seguramente sí que... yo creo que Light Blue de mujer es... Yo creo que fue más o menos al mismo tiempo. Yo creo que eso tuvo que salir seguramente al mismo tiempo. A ver, por aquí. Light Blue de hombre 2007. ¿Puede ser? Y la de mujer... Voy a poner mujer porque si no, no lo sé. 2007 la de hombre y la de mujer... Salió primero la de mujer. En el 2001 la de mujer. Olivier Cresp
el ejecutor. Y la de hombre, en el que he dicho, en el 2007, ¿no? Fue posterior. ¿Veis? Pues ahí las mujeres nos ganan. Sí, es posterior. Primero la de mujer y luego la de hombre. 2001, 2007 creo que he dicho antes, no me acuerdo. A ver, Light Blue, Dolce & Gabbana. Digo, ¿se me encendió el móvil? No creo. Si lo tengo boca abajo. Era el reflejo de la carcasa. Hombre. 2007, correcto. Sí. Primero la de mujer. Primero la de mujer, luego la de hombre. Correcto. Del tirón, chiquitín. Del tirón. Eso es como fue el proceso de la producción. Muchísimas gracias a todos los que vais llegando. Recuerdo que darle al like, porque hijos míos de mi vida, parece mentira que aquí mucha gente, y nadie le da al like, que es gratis, que no hay que pagar nada. Por Dios. Oh, y yo dejándome aquí el pellejo todos los días. Dios mío de mi vida. Me va a dar algo, ¿eh? Me vais a matar. Me vais a matar a disgustos. Solo hay un anuncio de revista. No hay vídeo en el de mujer. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que como sacaron después la de hombre y fusionaron los anuncios, es que es prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que yo recuerdo que fusionaron anuncios y salían el de hombre primero en televisión y luego anunciaban el de mujer. Siempre hacían lo mismo, o viceversa, me da igual. Pero prácticamente era lo mismo. Sí hay anuncio de mujer porque yo lo he visto. Lo que no sé es de qué año es ese anuncio, ese spot publicitario, pero yo sé que hay de mujer también, ¿eh? Segurísimo. Elinor, muy buenas. Elinor Baker, muy buenas. Echando a Martín de menos en los directos. Que ahora seguramente igual está haciendo un directo. Ha hecho un directo ya y yo me tiro de los pelos. Digo, ¿cómo ha hecho un directo mi Martín y no me he enterado yo? Pues sí, puede pasar. Porque me he pasado todo el día editando ahí como un imbécil. ¡Buah! Madre mía. Anda que vaya paliza que me he metido a editar. Por Dios, voy a beber agua. Me lo merezco. For me. Porque si no voy a terminar fatal. Marcos dice, en el 2001 estaría guapo ver el del 2001. Yo creo que eso tiene que estar en el YouTube nuestro. Eso tiene que estar en YouTube nuestro de todos los días. Está seguro, ¿eh? Eso está seguro, eso no lo han quitado y seguramente estará hasta incluso metido dentro de lo que es los anuncios estos que hacen de recopilatorio. Mira, busca anuncios publicitarios año tal, que vendrán un montonazo de anuncios y seguro que han metido el de Light Blue, de hombre y de mujer. Búscalo por año, porque sabes tú que muchas veces hacen estos recopilatorios en YouTube de spot publicitarios y si no les ha saltado el copyright, porque puede pasar por el tema de la música o cualquier cosa, si no les ha saltado el copyright, búscatelo por los recopilatorios del año porque seguramente aparecerá, segurísimo, ¿eh? Búscalo, recopilatorio, publicidad año 2001, 2007, 2000, lo que sea, y te aparecerá el anuncio, vamos, yo creo que sí. Hablando, dice, hablándonoslas. Ay, algunas veces tengo que interpretar las cosas. Dice, de nada es inmortal. Hoy día decidí de no usar más mi primer Drakkar Noir del 90, ya que el aroma ya no es como antes. Claro que no lo es. Todo cambia, todo cambia. Y si encima tienes una edición antigua, lo mejor es ya ni echártelo, porque además unas fragancias que son tan sumamente frescas, porque son frescas a pesar de que vayan amaderadas después y tal, son muchos años. Y a mí que me canten pamplinas y lo que quieras, porque yo tengo un montón de perfumería que está para tirar, lo que pasa que bueno, la tengo ahí por el rollo de que no la voy a tirar, porque me da pena, tengo ahí un rollo emocional y entonces no la tiro. Pero luego, cuidado porque también tengo perfumes que son más antiguos y aparentemente no hay modificación de aroma y están igual, pero claro, quieras o no, son muchos años y ya algo que tiene tantísimo tiempo en piel yo ni me lo aplico, me lo tiro a la ropa a pesar de que pueda oler bien. Si huele mal es que ni me molesto, porque he hecho una peste a podrío que es la hostia.
ay, tú dejas que pase el olor súper fuerte porque puede parecer que está picado y luego se va a su sitio. Una leche. Está caducado. Y las cosas que están caducadas se tiran a la basura, o si las tienes por valor sentimental emocional, las guardas. Pero no las tocas. Caca. Voy a echar un producto químico caducado. Venga, hombre. Ya, venga, hombre. Es que hace falta estar loco para hacerlo. Hace falta estar loco. Y quien lo pueda recomendar está más charado todavía. Hay que tener un cuidado, de verdad. Hay cada kamikaze. Es que hay cada kamikaze. ¿Tienes revisado ya en el canal el Opium de hombre? Pues está el Opium. A ver, yo no me acuerdo de todas las reseñas. Debe de estar el Opium. El Opium en concentración Parfum. Esa es la que está. Porque la Opium en concentración eau de toilette, creo que no está el vídeo. Ese vídeo está perdidísimo en un... está perdido en un disco duro roto. Así que no está. Y no la he vuelto a comprar, Y no la he vuelto a comprar. Lo que sí es cierto es que la concentración de toilette de la Opium para hombre la he probado otra vez, y por lo menos en el tester de tienda o en los testers de tienda yo la he notado igual y sin cambios con referencia a la que yo tuve, También tengo que decirlo, no le he notado cambios. Si han hecho algún tipo de cambio, igual puede que sea en cuanto al rendimiento, pero no en cuanto al aroma. El Eau de Parfum, que es la que retiraron, es la que yo tengo y es la que creo que está la reseña. Esa es la que está. Mañana, en todo caso, mañana sí que ya lo avanzo, porque es un vídeo deseado. Viene la Zino de Davidoff, va mañana para las 4 de la tarde. Mañana a las 4 de la tarde se libera el vídeo de Zino de Davidoff, nuevo, novísimo, super editadísimo y todo en su sitio. He estado haciendo pruebas de cámara, o sea, si veis la imagen que está como porosa y tal, porque he estado haciendo pruebas de cámara, le he tocado el iris, he tocado una cosa para manejar la cámara y ver cómo va. Entonces vais a ver que el vídeo parece que se ve mal, pero no se ve mal porque está hecho adrede, porque quería yo experimentar con cositas, pero se ve muy bien el vídeo, Lo que pasa es que he estado haciéndole cambios, tocando el iris y viendo cosas de la cámara. Y la verdad que me mola. Lo que pasa es que, claro, da así como un rollo vintage, que me mola. Digo, voy a cambiar un poco el rollo de la imagen, voy a poner la imagen así como un poco vintage. Y me ha gustado, pero no, dentro de nada ya, bueno, los vídeos vuelven a lo suyo. Esto ha sido un experimento y se acabó. No quiero estar siempre con lo mismo. Que me aburro. Hola Rubén, muy buenas noches. Bueno, sí, lo del Opium, que ya te lo he dicho. Pues mira, la del Opium clásico no está, porque seguramente ese está borradísimo, ese vídeo está borradísimo. Tendría que volver a reseñarlo o comprarme la unidad de Eau de Toilette, que no me importa tenerla. ¿Veis? Esa sí que no me importa volver a comprarla. Me da igual lo que cueste. La Opium clásica de hombre, en concentración Eau de Toilette, no me importa tenerla. Lo tengo muy claro, Sí, a mí no me encojo. Ahí sí que no me encojo. La Opium clásica de hombre no me encojo. Posiblemente me la compre y haga la reseña de nuevo, porque esa seguramente no va a estar, porque es de las primeras reseñas que hice, Yo creo que esa no está, pero es de las primeras reseñas que hice, y no creo tan siquiera que igual esté hecha la reseña en el estudio. Igual puede que esté hecha cuando me encerraba en el vestidor de casa. Posiblemente sea de las reseñas del vestidor de casa. Madre mía, no ha llovido de eso. Virgen Santa, que me escondí ahí para hacer los vídeos. Marcos dice: eso me pasó con la Light Blue de mi madre, que no la terminó. Vaya tela. Pues es que las Light Blue, fragancias frescas, porque son frescas, cargaicas de cítricos y de florecicas blancas, y mucha flor de azahar, de naranjo, del limón mi limonero y de la bergamota bergamotera, y al final se pasan. Y al final terminan más pasadas, pero pasadas, muy pasadicas. Bueno, vamos a ver, que no quiero obviar tampoco, voy a dejar el tema de los bolsos. No hemos hablado nada de noticias. Di un avance el otro día porque digo, esto de los aranceles, que pim pam pum bocata de atún, esto simplemente va a ser una acotación. La fuente es Reuters y dicen
que aproximadamente los iPhones van a costarnos unos $2.300. Si los aranceles de Trump van para adelante. Si los aranceles de Trump van para adelante, quien quiera un Apple, que yo dije, no, me parece que dije 2.000 euros, ¿no? Pues son $2.300 según Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una serie de aranceles, esto ya lo sabemos, 30%. Vale, entonces dice, y los bienes de consumo como los iPhones podrían estar entre los más afectados, dijeron analistas el jueves, con aumentos del 30% al 40% si la empresa trasladara el costo a los consumidores, que es lo que van a hacer todos. La mayoría de los iPhones se siguen fabricando en China, donde se impuso el arancel del 54%. Si estos gravámenes persisten, Apple tiene una difícil elección: absorber el gasto extra o trasladarlo a los clientes. ¿Que Apple va a subir el importe de esto? Ni de coña. Escuchadme, Dios dijo hermanos, no primos. No primos. Así que Apple vende más de 220 millones de iPhones al año. Su mercado más grande incluye Estados Unidos, China y Europa. Así que quien quiera esto y después de las tasas impositivas chinas, pues resulta que ellos no van a permitir pagar eso, porque entonces la empresa igual empieza a tener problemicas financieros. Así que ojito, cuidado. Ojito, cuidado, que se vienen curvas. Yo no me compro un iPhone por 2.300 pavos. Es Reuters, vienen dólares, $2.300. Ni de coña. Ni de coña. O sea, es que no. Es que no. No. 2.300. Si por eso me compro yo un pedazo de ordenador que te cagas. ¿Qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué nombre? Bueno, 2.300 pavos. 1.000 euros por un teléfono de primera generación. Bueno, si lo compras por un Vodafone de estos, un Orange o una cosa de estas que te salen más baraticos, pues bueno, pues entonces vale, puedo comprar pulpo como animal de compañía porque salen mucho más económicos si lo compras a través de una telefónica de estas. Pero 2.300 pavos. Eso no se lo cree ni el caso de la manteca. Tienen que estar los fanboys y las fangirls de Apple tirándose de las orejas. Tienen que estar ahora mismo seguramente entrando en crisis, pegándose tirones de pelo y quedándose calvos, Tiene que ser muy fuerte. Seguramente aquí más de uno será seguidor de Apple, pero a mí me da un tabardillo si tengo que pagarme un teléfono. Bueno. No, me paso a Samsung. No, es que no puede ser. Dice, qué olor fétido, Marcos. Yo hace como 10 años que no compro móviles de más de 400 o 500 euros. Dice, va a ser que no me esperen sentado. No suelo pasarme de una décima parte de eso en un teléfono. A ver, yo fui muy loco, pero también tengo que decir que cuando salió, es que yo necesitaba un teléfono, pues se me rompió, pero vamos, que se me rompió el teléfono, que además me quedé sin teléfono, fue en el año 2020, estábamos en la pande y de hecho el que tengo es el Galaxy Note el 20. Sacar la cuenta de lo que costaba y superaba los 1.000 pavos. Lo que pasa que, volvemos a la misma, como lo compré por Telefónica, no era por Vodafone, por una empresa de telefonía, en este caso Vodafone, la verdad que lo saqué a buen precio, pero tampoco era, vamos, que fuera a buen precio, salió carísimo. Pero también tengo que reconocer que cuando lo compré, yo no he vuelto a comprarme un teléfono, yo tengo teléfono de por vida, por lo menos. También estaba atendiendo al hecho de que por el tema de las redes, de tener una buena cámara y todo el tema de que pueda soportar
el teléfono pudiera soportar transmisiones en directo en Twitch, que he hecho transmisiones en directo en Twitch en el coche, yo he transmitido con el teléfono y me ha ido fenomenal. O sea, ha sido muy bestia porque el rendimiento ha sido muy bueno y las transmisiones con la cámara eran espectaculares. Y por eso lo tengo. Cuando hacía los directos, pues me pilló así y en ese momento y hacía las transmisiones y tal, ¿no? Pero una cosa es por trabajo y otra cosa es porque voy a comprarme esto. No, a mí me dio la locura esta. No fue una locura, sino que fue un inversión para la empresa, lo compro y hago directos y hago fotografías. En aquella época estaba muy pro fotografía, muy de Instagram, muy de todo y en fin, que me lo cogí y me lo compré. Pero yo ahora no me gasto ese dinero ni pegando saltos. O sea, no me da la gana. O sea, y 2000 y pico pavos. Es que me compro un ordenador antes que eso. O sea, es que prefiero gastarme... hombre, un Xiaomi no, pero un Samsung baratico, sí. Un Samsung baratico y a tomar viento, y ya está. No necesito más. Seré el hombre más feliz del universo. Hombre, por Dios, ya está bien la broma. Es que si no, ¿pero a dónde vamos a parar? Increíble. Increíble que se me cae la transmisión, no sé por qué, pero es cosa mía de la pantalla. No sé por qué, de vez en cuando fluctúa y se me sale. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Se sale la muchacha. Creo que todavía tengo un Ericsson de tamaño de una caracola de 1.6 litros. Dice, por si se me rompe el iPhone. No, yo también lo tengo, ¿eh? Yo tengo teléfonos. Además tengo todavía una BlackBerry, mi BlackBerry, que eso me encantaba. El mejor teléfono que he tenido yo, bueno, un Nokia. El Nokia también. Tuve un Nokia. ¿Era Nokia o Ericsson? No, era Nokia. Cuando era Nokia, no era todavía Sony Ericsson. Era Nokia. ¿Era Nokia? Era Nokia. Tuve un Nokia, sí, el Nokia. Lo que yo tuve primero fue Nokia. Y lo que pasa es que al final se fue la batería. Y por eso ya, pues evidentemente, y luego también, pues como fuimos avanzando, pues compré otros modelos, ¿no? Pero de Nokia me pasé a Sony Ericsson, ya me pasé a Samsung. Y ya desde entonces he tenido siempre Samsung, salvo el de empresa, que es esta porquería que tengo aquí de Xiaomi. Que esto es una mierda como una catedral, porque escucharme, es que le doy para ver... le doy para ver la información al teléfono y es que me tengo que poner así. Me da tiempo a dormirme una siesta y todavía no se ha abierto. O sea, tengo que cambiarlo. Pero vamos, que lo cambiaré. Hoy tengo aquí a un amigo que me ha mandado una cosa. Así que este es el de empresa que no lo uso, porque es que no lo uso, porque es que ¿a dónde voy yo con eso? Si no se abre ni para atrás, lo tengo por si alguna vez suena algo, mirar algo que tenga que mirar, pero yo ni lo cojo, ni además lo tengo siempre silenciado. Si yo el teléfono lo tengo silenciado, evidentemente lo uso para hacer llamadas y tal, pero hago llamadas sabiendo que, bueno, a ver, hago la llamada, bueno, le doy al teléfono para desbloquearlo, atención, con el Xiaomi este de mierda. Le doy al botón. Digo que es un Xiaomi. Es un Xiaomi. ¿Qué modelo es esta porquería? Esto es un Xiaomi. Es un Xiaomi. Sí, es un Xiaomi. El Redmi. Es el Redmi de Xiaomi. Esto es una patata. Pero sé que además si lo tiro, si me importa un rábano si se rompe. Le tengo un odio porque es que le doy a desbloquear. Le doy a desbloquear al puñetero teléfono y me da tiempo a echarme una siesta. Lo desbloqueo a las 2 del mediodía. Me echo una siesta, lo voy a coger a las 4 de la tarde y todavía se está abriendo. ¿Sabes? Es una cosa brutal. Pues es que os lo juro, es demencial ese puñetero teléfono que tengo que cambiarlo. Esto sí que lo tengo que cambiar. Lo que pasa que para mí, como no es prioritario, me da exactamente igual y ahí está. Digo, pues algún día cuando me dé por hacer otro perfume. Pasa que no. Al menos no. Hasta dentro de 4 años seguramente no sacaré perfume. 4 años. O sea, quien dice 4 dice 5, dice 20. Estaré ya 20. No, 20 años aquí. No. Sí, seguramente sí. Estaré todo viejo asqueroso haciendo vídeos. Escuchar. Que esto es una porquería de patata, el Redmi este, y que le peguen fuego. Es demencial. Es una puñetera locura.
Me quedo con Samsung de momento y me hubiese gustado probar los iPhone porque nunca he tenido un iPhone. Digo, por aquello de coger y cambiar y ver, probar el tema del iPhone, pero es que es que me da mucha pereza la pasta que cuestan. Ya ves tú, lo que pagué con el Galaxy Note, pero me da pereza, no tengo ganas. Y además el Galaxy Note me va fenomenal y no tengo ganas de comprarme otro teléfono ni de coña. Anda ya, si además si es que me va bien, si es que va fenomenal. En fin, no me calentéis el morro que no voy a comprar ningún teléfono, un iPhone a 2.300 euros o dólares. Me da igual, que no estoy loco. Bueno, loco sí estoy. No nos vamos a estas alturas del juego que el orgasmo esté loco. ¡Oh, madre mía, qué peligro! Se me está yendo la cabeza un poco, ¿eh? Ya lo advierto. Mi primer teléfono fue un Nokia 3110 en el 1997. Yo no sé, no me acuerdo cuándo fue mi primer teléfono, es que yo ni me acuerdo. Me lo regaló mi madre para mi cumpleaños o algo así. Me parece que el teléfono me lo regaló mi madre por mi cumpleaños o algo así. Y yo no... A ver, que yo no quería teléfonos. Yo me acuerdo que era antiteléfono completamente. De verdad, de esto de que eh, era algo que era abierto, que no me cortaba un céntimo. Decía, no quiero teléfonos. Es que paso de ir con un teléfono encima. Que no era tampoco un ladritel, pero sí era de tamaño considerable. Pero yo se lo decía, digo, y siempre lo he dicho, no quiero ir con el teléfono. Pues entró el teléfono en mi vida y ya la capacidad de memorización de todos los teléfonos, los números de teléfono, que antes me sabía 800 millones de números de teléfono, ahora no me sé ninguno. Ninguno. No me sé ni tan siquiera el teléfono de la casa de mis padres. Se me ha olvidado por completo. Ya es a pulsar y ya está. Luego a luego se me van a olvidar hasta las tablas de multiplicar, por no decir que ya se me han olvidado. O sea, ¿estamos locos o qué? Pues llegó el puñetero teléfono y con la llegada del teléfono, el rollo ese mental, de ejercicio mental, de memorizar, se ha perdido por completo. Por lo menos yo lo he perdido por completo, ¿eh? Yo, como me des un número de teléfono a nivel de... Es el tal, el 555-8594, pues ya sabes que antes me decías eso y automáticamente mi cabeza hacía así. Y se lo aprendía de memorieta. Y ya no se me olvidaba. Ahora, ni de coña. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Así que como para encima, estar con más... Una locura. No lo quería y mi madre me lo regaló. Tarde o temprano me lo hubiese comprado, ¿sabes? Pero yo era antiteléfono. Es que era antiteléfono. Cuando abrí la caja y vi el teléfono, dije, madre mía de mi vida. Claro, ¿qué le voy a decir a la mujer? No se me estará viendo. Hola, mamá. Dije, la que me ha caído encima. Sí, ay, qué guay, qué ilusión, pero es que yo no quería teléfonos. Es que no quería teléfonos. Evidentemente con el tiempo me lo hubiese comprado, pero yo en ese instante, en ese momento, no los quería. No los quería. Porque no. Que está muy bien porque si te pasa algo por la carretera, por lo que sea, pues coges, llamas por teléfono y chimpum, ¿vale? Que luego en frío te pones a pensarlo y es muy bueno tenerlo. Pero de cara a la agilidad mental, a la retención de datos, es una putada muy gorda. Porque, Dios mío de mi vida, de verdad, la cantidad de números de teléfono que yo tenía procesados en esta cabeza loca mía. Y ahora no retengo ni nada. O sea, es que me preguntas el día y no sé ni qué día estoy. Y ya puedo tomar vitamina D, C o la que tome. Es que tengo cabeza de chorlito. Y a mi pesar, pues bueno, pues ahí está el teléfono, pero yo por mí solamente lo utilizaría cuando cojo el coche. Lo digo en serio, ¿qué retraso más grande me supuso a mí el teléfono? Fue el ir para atrás. A nivel intelectual, de capacidad intelectual, ir para atrás. Es como las calculadoras. Exactamente igual que las calculadoras. Lo mismico. Lo mismico. Antes las operaciones de cabeza. Pum, 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 pum. Ahora ya no. Ahora imposible. Ahora te coges la calculadora de verdad o ya te lías. Es que es verdad, es que es así. Pero bueno. Hombre, Fernandico, muy buenas. Muchas gracias, Ever, por el super chat. Ay, que me gustan las coronas. El segundo perfume que tuve en los 90 fue el Boss Number One. Hugo Boss,
yo he tenido la clásica, la Battle. Sí, la Battle. Esa fue la primera que yo tuve. La Battle. Y la compré ya mayorcillo, ¿eh? No te vayas yo a pensar que la compré nada más salir y tal. Dice Narmer, dice, yo soy de usar más el Abaco, sí. No sé ni cómo se usa el Abaco. Aprendí a utilizar el Abaco, pero ya se me olvidó aquello. Mi primo me enseñó a manejar el Abaco. Me quedé todo loco porque un día lo vi ahí moviendo el Abaco, digo ahí las bolicas para arriba, para abajo, y que lo las bolicas, como lo que me gustan las bolicas, y vengo bolica, y contando yo sé. Y ya me piqué y digo, yo quiero saber esto. Y molaba un montón. Lo que pasa que igual que molaba, pues me lo cogí y me lo dejé. Pero el tipo estaba ahí, mi primo ahí. Claro, así está ahora. Trabaja en un banco. ¿Y yo qué hago? Pues youtuber contando visualizaciones. Cada uno pues tenemos lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Que soy un pobre desgraciado, lo tengo más claro. ¡Ay, Ever! ¡Qué desgraciado que soy! Pero la clásica entró en mi vida ya siendo mayorcete, yo creo posiblemente, pero mayorcete. O sea, de comprarme la botella de la Hugo Boss tal cual, posiblemente con 40 tacos, ¿eh? Nunca ha sido una fragancia que me llamara excesivamente la atención, pero al final me la cogí y me la terminé comprando. Y no he vuelto a repetirla tampoco, ¿eh? Igual que la cogí, que la gasté, ya no he vuelto a repetir. Que va, que va. Esa fue la... He tenido antes otras Hugo Boss que no esa. Es que es tal cual. Muchísimas gracias por los superchats a todos los que estéis participando económicamente en el canal, ¿eh? El Abaco para masajear como los respaldos de las bolas de los taxistas años atrás. Anda que tú también. Que no, que el Abaco está muy guapo, ¿eh? Lo que pasa que era como si estuviesen los niños de la lotería y las bolicas ahí, ¿eh? Pues lo mismo. Pero sí, es verdad, aprendí a manejarlo, pero la verdad que se me fue enseguida, porque como dejé de usarlo, o sea, era más que nada por el juego, por la dinámica de saber cómo se hacía, pero lo que sí es cierto es que mi primo lo utilizaba para hacer operaciones matemáticas, y yo no lo utilizaba, voy a aprender cómo funciona esto, que me molaba a mí el rollo de las bolas, digo, voy a ver cómo se hacen las cuentas y tal, y ahora me preguntas cómo va, y esto es como me dices, ¿cómo se juega al Cluedo? Madre mía, yo no me acuerdo ni cómo se juega al Cluedo ya. Yo estuve jugando al Cluedo hace 8 millones de veces, de años, y ya ni me acuerdo. O sea, esto es como ir en bicicleta que te vas a acordar. Mentira. Mentira. No sé ni cómo se juega ya el Pictionary y me voy a acordar cómo se juega al Cluedo. Venga, hombre. Mis manos son mejores que esas bolas. Bueno, Narmer. No empecemos, que nos calentamos. Bueno, a ver. Voy a ver agua. Atención. Bueno. Noticias. Porque tengo que darlas porque si no se va a hacer muy tarde y no voy a hacer un podcast de esto. Pero debéis de saber que efectivamente vais a caeros de espaldas, de culo y de todo. Tenemos un nuevo diseñador de gafas de Ray-Ban. ¿Quién es? El marido de la Rihanna. El marido de Rihanna es el que se va a encargar a partir de ya de diseñar las gafas de Ray-Ban. ¿Qué tiene este señor de diseñador? Si también era cantante, ¿no? Pues resulta que este mozalbete de 36 años va a ser el encargado de ejecutar los diseños de Ray-Ban. Así que tenemos un nuevo Lucky, tenemos otro Pharrell, este se llama Rakim Myers, que es el maridoco que tiene la niña y... concretamente se llama, es conocido el raperico este como A$AP Rocky, pero el nombre que tiene, y entiendo que será el que aplicarán o no, no sé. Rakim Myers, que es como se llama él de verdad. Luego, pues para los amigos es A$AP Rocky, ¿vale? Pues A$AP Rocky es el que se va a encargar de los diseños de las gafas de las Ray-Ban. ¡Oh! Bueno.
los pelobrócolis se los van a comprar todas. O sea, luego van a ir ahí al gimnasio a dar por culo con las Ray-Ban puestas de la SAP, porque esto me lo veo venir ya. Venga, siguiente noticia hasta entrar luego en la que me interesa a mí de verdad. Para la gente de Estados Unidos, porque esta firma, por lo menos aquí en lo que es España, no se vende, a no ser que la compres súper cara en online, que te la mandan, y va a ser como que no. Entonces, Owen Wilson, que me cae de puta madre, por eso lo estoy diciendo, está trabajando con California Naturals, que es una empresa que hace cosmética para el cabello. Él concretamente se encarga de la publicidad, de ser la imagen de California Naturals para la línea de productos del cabello, de los champuses, las cremas hidratantes y tal. Así que me apetecía decirlo porque a mí este tío me cae muy simpático y ya está, y punto, y es verdad. No es que sea fan de sus películas y tal, pero es un tío que ya de por sí, a mí personalmente, me cae bien. Luego puede ser un poco hijo de puti, no lo sé, no lo conozco, pero a mí me cae bien. Es un tío que me cae bien. Es de los pocos de Hollywood que me caen bien. Luego igual será un woke total y tal, pero a mí me cae muy bien. Te perdono, Owen, por eso te estoy dando la noticia. Así que si alguien quiere comprar tus productos, que los compre. Ya está. Tenemos un nuevo Rochas, que ya sabéis que esta fragancia no, esta firma pertenece por completo a Interparfums, división de moda, división de perfumería, todo es de ellos, completo. Y entonces nos lanzan Rochas Neroli Azul. Tiene una pinta impresionante. Tal cual. Las notas creo que las he visto aquí y lleva las siguientes notas. Esto es absolutamente ponible por todo Dios, ¿eh? Lleva mandarina, limón y naranja sanguina en la salida, con un corazón de Nerolí, Petitgrain, Bigardo. Oh, que me gusta ver los bigardos. Y Petitgrain limón. Luego pasaríamos a un fondo de ámbar y almizcle. Así que esto va a salir ya también. La botella es de color azulica y nos van a meter un meneo porque las últimas fragancias que están lanzando desde Rochas, pues es que no bajan de 40 pavos. Es un espartañazo importante. Así que esta, que seguramente es mi zona de confort, al igual que la amarilla que sacaron, que no me acuerdo ya ni del nombre, que olía que te mueres, pues esta azul... Nerolí azul, perdón, va a ser pues apoteósica, porque esto tiene que oler brutal. ¿A qué precio? Más de 40 pavos, seguro. Vamos, es que no me cabe la menor de las dudas. Botella cilíndrica, irisada, es igual que las de siempre. Y llevan el taponazo redondo blanco. Es igual que las otras, van cambiando. Otra es naranja, la otra es amarilla. Vale, pues aquí ahora para este veranico nos lanzan... está azul, así que Nerolí azul, que también tenía que decirlo porque es un lanzamiento que por lo menos yo encuentro que puede ser interesantísimo. Os leo. María Silva, hola, ¿qué tal, bonica? Buenas noches. Estoy usando la Ted Lapidus Night, es rica, pero lo mismo que todas. No dura nada y ya es deprimente. Es que es lo que me están comentando siempre, que las Lapidus, la Lapidus clásica ha sido tocada. Así que, y no precisamente por un ángel ni por Dios, ha sido tocada para irse al fracaso más absoluto. Así que, sí. No la he probado porque yo no voy a volver a comprar una Lapidus porque eso no la tengo por aquí. Y por eso digo que... A ver, un segundo. Ya está. Por eso digo que efectivamente al no poder comprarla en tienda, ni olfatearla, ni olerla, es que paso de gastarme un céntimo en algo que no tengo ni idea de cómo huele ya y no me la voy a jugar porque además la Ted Lapidus la tengo aquí y no la uso siempre, me la voy echando puntualmente por cuando tiene que ser, cuando me apetece, porque la mía es la antigua, el olor antiguo antes de que la tocaran y no es esto de que te lo coges, te lo echas y que te dura toda la vida. No me la juego y tampoco tengo necesidad porque me queda, entonces por eso digo. Vale.
Vamos a ver, tenemos también que Amazon incautó y destruyó más de 15 millones de productos falsificados en el 2024. Esto es lo que nos comentan también desde el Amazon. Dice que el gigante del comercio por Internet ha emprendido acciones legales y presentado denuncias contra más de 24.000 infractores este 2020. Mirar, en cuanto al tema de la perfumería, en Amazon a mí me da mucho pánico porque yo no sé cómo lo hacen. Veamos, es que aquí estamos hablando concretamente de falsificaciones. Esto es importantísimo, pero es que luego dentro del propio Amazon no es que tengas falsificaciones, es que tienes una serie de productos que intentan emular al tacón de Carolina Herrera, a la Good Girl, a la de hombre, por ejemplo, que es la del Rayete, un montonazo de botellas que se parecen, mirarlos, si es que están ahí, se parecen tanto, tantísimo, tanto, y quedan tan claro que se parecen a las que se parecen, que yo no sé tampoco hasta qué punto Amazon debería de permitir eso, porque es un escandalazo, ¿eh? Es un escandalazo. Hay cada botella por ahí, las de Jean-Paul Gaultier, hay cada imitación, porque no voy a decir que sean falsificaciones, porque son imitaciones, pero imitaciones que, claro, intentan buscar el parecido razonable sin ser iguales para que no, precisamente no les caiga la denuncia. Pero es que, ¿por qué se la juegan así de esa manera? Es que no lo entiendo. Mirar, es preferible, saca tu botella original, haz como los árabes, sacas tu botella original, que será mejor, entiendo yo, que lances una botella original, que no te pongas a sacar una botella de cualquier manera, que encima te va a costar el dinero para un producto que lo que vaya dentro sea muy parecido o similar a lo otro. No hay necesidad. Es que está incluso, cuidado, me he metido en páginas web, porque esto sí que lo he visto en páginas web de tiendas que son físicas y online, ya sabes a las que me estoy refiriendo porque siempre voy a las mismas, que están a la venta ahí también. O sea, es que se pueden comprar y cuando las ves en un sitio y en otro, pues te quedas ojiplático, ¿no? Y dices, ostras, mira, pero es que esto es un tacón, un taconazo de la Carolina Herrera, que no es igual ni por asomo. Es horrible de feo, pero sigue siendo... Es que mirar, meteros en los perfumes de las perfumerías que siempre digo, más baratas, porque Said se ha ido. Pero vamos, meteros en los perfumes más baratos y vais a ver que hay cada cosa que dices, ¿cómo es posible esto? No sé, no es estético. O sea, a mí me mola, pues porque me mola, porque sí, porque le vayan dando a los grandes. Pero no es estético de cara a una firma que tengan esos productos que da la sensación como si fuese una broma, pero en realidad no es una broma. Y vuelvo a repetir, me parece que es mejor y más estiloso sacar unas botellas que no tengan absolutamente nada que ver con los originales y no estar buscando reminiscencias que quedan clarísimas a lo que se parecen y no encontrarte, bueno, cada cosa. Hay cada botella horrorosa y espantosa, si lo habréis visto, de Jean-Paul Gaultier en el Amazon puestas, que son increíbles. Increíbles. Cuando veis eso en el Amazon plantificado, dices, pero ¿cómo es posible esto? Es que es horrible y es una botella de Jean-Paul Gaultier lo que hay ahí, pero es en plan... ¿Cómo le dicen ¿Es México? ¿Chafo? ¿O en Perú? Es chafo total. O sea, es algo horrible de feo. Que igual hasta incluso, no lo sé, puede que sea hasta de plástico. Porque es que es algo... Porque no me he puesto a hacer una búsqueda en el Amazon. Porque si hago una búsqueda en el Amazon y veo eso... Bueno, es que os lo plantifico. Pero es que es horrible. De verdad, horrible. Horrible, horrible, horrible. Hombre, se agradece si escribís algo más. Vale. Dice que Silvia que usa Oscar de la Renta, buen rendimiento y económicos. Bueno, no todos son económicos, ¿eh? Lo que pasa que hay partes de las líneas que están como más denostadas dentro de Oscar de la Renta, sí que están más baraticas, pero hay otros perfumes dentro de Oscar de la Renta que de barato no tienen nada. Pero sí, yo sé a los que te refieres y a mí Oscar de la Renta, el Por Louis o Per Louis, que no me acuerdo ahora mismo ni cómo se escribe, se me gusta mucho. Y es uno de los vídeos que diariamente siempre están recibiendo visitas, o sea, se agradecen un montón.
Dice Soren, dice, ojo, es que creo que en Estados Unidos, si es una mala imitación, como si fuese una broma, creo que no está penada. No, estoy hablando de España, ¿eh? Estoy hablando de España. Estas cosas que estoy hablando, las hablo de España. Yo en Estados Unidos no sé cómo está la cosa, pero estoy hablando de España. En España te encuentras cada lío que dicen, madre mía, ¿cómo se permite esto? Dice, bueno... Hombre, en Estados Unidos a la gente de la TAFA sé que ha tenido ahí unos cuantos sustos porque les han caído demandas que entiendo que habrán terminado de buena fe, con acuerdos en la puerta de los juzgados, que normalmente los americanos suelen arreglar las cosas en las puertas, y llegan a acuerdos económicos o lo que sea, y entonces retiran las botellas. Yo sé que a la TAFA se ha llevado un par de susticos ya con el tema de las botellas razonablemente parecidas, porque además algunas eran clavadas. Mason Alhambra concretamente, para la firma de Mason Alhambra ya sabéis que han tenido problemas y han tenido que modificar botellas. Y las han tenido que modificar porque lo que le iban a caer encima no era ni 1 millón ni 2, eran seguramente bastantes más. Porque es que era un cántico ya exagerado. O sea, cuando se te va la pelota sacando botellas iguales. Y de todas formas hay un montonazo de botellas en el mercado que son muy parecidas, excesivamente parecidas. A ver, ¿qué firma es? Es que ya no me acuerdo porque se me va. Pero hay una firma que saca las botellas, son clavadas a las gemas de Bulgari. Luego lo que está dentro no son las gemas de Bulgari, son otras fragancias que se parecen a otros perfumes. Pero lo que es esa botella es una puñetera gema de Bulgari. Es que es una gema de Bulgari. O sea, te ves esa botella y dices, ¿esto qué es lo que es? Pues ahí están, las gemas de Bulgari. Totalmente. Lo que pasa que el perfume que está dentro de eso es otra cosa que va por otros derroteros y que no tiene absolutamente nada que ver. Pero ya lo sabéis, es que no me acuerdo muy bien. Pero concretamente hay una review de un perfume de esos en el canal y es una botella, me parece que es verde. Creo que es la imitación de una botella, de una gema de Bulgari verde, que ahora mismo ni me acuerdo ni la que es. Y es que es un cantazo, o sea, es que ahí se les ha ido mucho a la cabeza. Hay determinados envasados que a la peña se le va a la cabeza, que no tendrían necesidad, porque encima, de verdad, vuelvo a repetir, por lo menos en el caso de la que yo tengo reseñada, la botella, el contenido, el perfume que hay en el interior no tiene nada que ver con una gema, es otro perfume. Es una inspiración de otro perfume, pero no es una gema. Pero claro, es que te ves esa botella y dices, esto es una gema. El Spectre Malaquita, gracias, Bonico, ese es. Es que es un canto, tío, es una pasada. Él nos dice que Show de la Renta es muy lindo perfume y siempre le tuve ganas. Pues ya sabes, si lo sacas a buen precio, pa'lante. Pero que de verdad no es en absoluto nada estético. Nada estético. O sea, que alguien tenga puesto eso ahí, sobre todo las tiendas físicas, es que no puede ser. Vale, ahora lo siguiente. Esto no es un artículo, pero sí es una realidad. Está poniéndose de moda ya desde hace un tiempo atrás cómo publicitar de una forma, no sé si encubierta o no. A mí me queda clarísimo que son artículos pagados a Mercadona. Y la forma de publicitarla me parece súper graciosa. Porque sea viral o no, siempre es el mismo texto. Es decir, el perfume de Mercadona que se ha hecho viral en redes sociales. Los perfumes de Mercadona que se han hecho virales en las redes sociales. Los perfumes de hombre de Mercadona que se han hecho virales. Los perfumes de mujer de Mercadona que se han hecho virales. El mejor perfume viral de Mercadona que podrás encontrar en los supermercados. Y te quedas flipando leyendo eso, o sea, diciendo, escucha, ¿me estás tomando el pelo? ¿Esto está pagado? ¿Qué viral ni qué viral? O sea, Mercadona lanza algo y evidentemente la peña se va a buscarlo, a olerlo, a ver si le mola o no le mola. Pero de ahí a decir que es viral, pues no. Lo que pasa que efectivamente
No es que se viralice, es que nosotros los influencers nos ponemos a sacarlo todo. Claro, porque son baraticos, normalmente están bien, bueno, y pues traen visualizaciones y tal. Y los transformamos en virales. Pero eso es nuestro trabajo. Pero es que cuando te ves estos anuncios, la compota de manzana del Mercadona que se hace viral. Estoy extrapolando porque además esto es así. Y dices, escuchad, ¿me estás tomando por tonto o de qué coño vais aquí? Pues sí. Pues son anuncios, artículos pagados para que el personal pique, entre de cabeza a saco y con las mismas catapum chimpum. Ahora me voy al Mercadona a comprarme el perfume que se ha hecho viral. Luego es mentira, ni viral ni hostias. Porque es que esto es así. Pero también entiendo que nosotros nos encargamos de dar toda la difusión pertinente para esto. De momento, no sé si habrá salido, no sé cómo está la cosa, si habrá salido algún perfume nuevo dentro de Mercadona para la línea de hombre. Estuve ayer en el Mercadona, por lo menos en el Mercadona de mi city, que es al que voy normalmente, o no, depende, porque suelo ir a 2 Mercadonas distintos. Y la verdad es que no había nada nuevo de hombre. De mujer sí que había algo nuevo, pero no me voy a gastar yo la pasta. No me lo voy a gastar. Porque además los tengo bastante descontrolados últimamente porque no sé cómo van las novedades en de mujer. Soy muy sincero. Sí que vi como una especie de botellas de Como Tú, o lo que pueden parecer botellas de Como Tú, que no lo sé porque no estoy al tanto, ya lo he dicho, que me parecieron nuevas. Pero dije, estate quieto porque yo aquí no sé cómo va la cosa, si fuese una novedad, pero es que no quiero porque no, estoy esperando a que me llegue más una novedad de hombre, probarla y ver qué tal funciona. Pero vamos, que se me hace muy raro que Mercadona todavía no haya sacado nada. Después de lo del Illo Juan, no haya sacado ningún solo perfume. Sí que es verdad que hay puesto en capítulo marino, hay un capítulo marino amaderado, capítulo amaderado y pone nuevo perfume, pero capítulo amaderado no es nuevo perfume. Será un relanzamiento del capítulo amaderado, pero capítulo amaderado, por lo menos en el Mercadona de mi ciudad, pone nuevo perfume y es el capítulo amaderado. Y eso ya lo he probado yo 80 veces y le he hecho la reseña. Si mal no recuerdo, capítulo amaderado tiene la reseña hecha en el canal. Entonces, no sé cómo andará la cosa. La verdad que ando como un pelín perdidito con el rollo del Mercadona y los perfumes, pero de hombre yo no he visto nada reseñable nuevo, más allá de los Flores de Mayo, que ha ido sacando Flores de Mayo para arriba y para abajo. Y entonces he dicho, venga, vale, me parece estupendo Flor de Mayo, pero no te voy a hacer. Yo paso de hacer un Flor de Mayo, yo voy a hacer un Flor de Mayo. Va a ser que no, porque entre otras cosas Flor de Mayo es una empresa independiente que no tiene absolutamente nada que ver con el Mercadona, más allá de que pone sus productos a la venta allí. Son valencianos también, pero no van con la firma de Mercadona. Entonces, como no van con la firma de Mercadona, no me interesan. Entonces, por eso no hago Flores de Mayo. Aparte es que no me gustan. La verdad que los perfumes de Flor de Mayo, para echárselos hay que tener ganas. De verdad. Es que si digo lo contrario estaría mintiendo como un bellaco. Para echarte un Flor de Mayo hay que echarle ganas, hay que echarle pelotas, ¿eh? Para plantificarte un Flor de Mayo tienes que echarle pelotas. Y yo no las tengo. Lo siento, es que veo un Flor de Mayo y se me encogen. Nada, me sale chochete, lo siento. No me echo un Flor de Mayo. No me gustan nada. Blanc dice que las botellas árabes no le gustan nada, que son muy tochas algunas, otras no. Está la botella de la Safir Temir que he reseñado, que es una pasada, que es súper bonita. Y hay un par de mires que tienen hay botellas muy chulas, que son, además que son sencillas, que no son nada rebuscadas, es de todo como en botica. Luego te puede gustar lo que esté dentro, no te puede gustar, pero hay perfumes que están muy chulos. Hombre, vamos a ver otra cosa. Este último que reseñó, el penúltimo que reseñé de perfumería árabe, que dije esto es una lápida, es técnicamente y claramente una lápida. Que la gente quiera ver un papiro me parece estupendo. La parte del papiro estaría en la zona interior de todo lo que reviste la placa blanca, que sería como el mármol, y la parte de arriba, que hace una media luna, es que es una lápida, por favor. ¿Qué papiro ni qué papiro? Es una media luna ahí arriba, cerrando todo lo que sería la lápida con el epitafio. Es un epitafio, es una lápida. Yo lo sigo viendo así. A mí que me digan que es un papiro, vamos,
es que me parto el pijo de risa. O sea, eso es un pedazo de lápida que te cagas. O sea, estoy esperando también, tengo que ser muy franco, porque quiero ir al cementerio. Porque sé que en el cementerio, lo que pasa es que la tendría que encontrar. En el cementerio hay una fosa con una lápida que es muy, muy similar a la del perfume. Que lleva todo ese rollo y luego dentro hay un tintero también con el nombre. Lo que pasa es que no voy a sacar el nombre del difunto, por Dios, que falta de respeto. Pero me encantaría poder hacer la fotografía. Si es que vuestras ciudades tienen que haber de eso a montones. No me fastidiéis. Si es que esa hay aquí en mi ciudad, en el cementerio de mi ciudad, hay una lápida que es así. ¿Cómo que es un papiro? ¿Qué papiro ni qué papiro? Papiro, ¿qué papiro? Es un papiro encima de una mesa, de una tabla. ¿Qué me estás contando? Te estás riendo en mi cara. ¿Esto qué es? Que no, que no. Bueno, en fin, que de todo como en botica. Visto lo visto, como está la economía, las empresas de perfumería deberán contemplar tener disponibles en sus productos las botellas de 30 mililitros. Hoy vi, por ejemplo, que Antonio Banderas lo hizo. Pues me parece estupendo. Antonio Banderas no, lo hizo Puig, que son los que fabrican para Antonio Banderas. Tiene la licencia de Antonio Banderas. Me parece perfecto que saquen botellas de 30 mililitros. A mí me hacen feliz. Porque yo es que paso de estar gastándome la pasta en botellas de 100. Siempre que voy a la perfumería intento comprar la botella más pequeña que encuentro. Porque es que no lo consumo, no lo gasto, a no ser que me apasione el perfume. Pero es que volvemos. Siempre me apasionan los mismos, porque a mí me gustan mis clásicos y no me gusta salirme de ahí. Me tiene que volver muy loco algo para coger y gastarlo. Y encima comprarme la botella de 100 mililitros. Me da mucha pereza tener que gastarme la de 100 o 75 mililitros, dependiendo de cómo sea la venta. Me cuesta muchísimo. Entonces prefiero pasar del tema y tirar a las de 30 mililitros si están disponibles. Si no las tienen en tienda, las encargo, ¿eh? Si no hay perfume de 30, lo encargo. Lo mismo que también, evidentemente, como las compras las estoy haciendo online, las compro online, que me lo traigan aquí a tienda. Las chicas se llevan también la comisión por, bueno, objetivo de venta, no tienen comisión ninguna. Se llevan el objetivo de venta por el día y a tomar por saco, ¿sabes? No me complico la existencia. Pero botellas pequeñas, botellas grandes, no, a no ser que sean low cost o algo súper barato, yo no lo compro. Totoro dice, hay muchas noticias de los periódicos digitales que rayan en el fake o te venden noticias como publicidad. Sí, bueno, el Tiempo. Esto es lo que dice este del Tiempo y va a pasar esto. Y tú te quedas, ¿y qué va a pasar? Le pinchas y es un pedazo de fake que dices, y a nosotros los influencers nos quieren poner denuncias por noticias falsas si le estás pinchando a esto, que es una noticia completamente cebo, pero cebo total, que dentro del contenido no tiene absolutamente nada que ver. Dices, hombre, de vez en cuando yo también lo hago, lo hacemos todos, pero es que en prensa llega un momento que en la misma publicación es todo fake, 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 pero es para enganche de publicidad. Te enganchan, le pinchas y te salta publicidad. Le pinchas, ¡pum! La publicidad, ahí lo tienes. Luego ni hay noticia del Tiempo ni de nada. Esto es mentira. O le pinchas y es una noticia que va bloqueada con pago y si quieres leerla, te la juegas a que tienes que pagar porque te tienes que suscribir al periódico digital porque si no, no la lees. En fin, que listo, hay por todos lados. La Tango por 140 euros, ¿qué te parece estupenda? La Tango hay que tenerla, Narmer, pero si vas a vender tus perfumes, ¿qué haces comprándote una Tango? Escúchame, no seas todo loco. Bueno, si ya te quieres llevar las provisiones para Paraguay, que ya te veo venir. ya te veo venir con las provisiones para allá. Que sí, que ya nos vamos conociendo, que estás haciendo acopio de lo que realmente te gusta para llevártelo allí. En fin. Chiquitines, chiquitinas, recordar que las suscripciones son gratis, los likes son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que saco algo por redes también es gratis. Si os queréis suscribir, suscribiros, porque ya lo he dicho. Y ahí sí, lo que tenía que decir, me quedo sin voz, es que, escuchar,
Los miembros del canal y los Patreon, maravillosos y fantásticos, con contenidos especiales para cada uno de los niveles, o no, depende. Y, uy, cuántas cosas hay aquí. Me estoy quedando sin voz. No voy a poder decir el final. Es que me quedo sin voz. Como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, ya sabemos también que un dislike, un insulto y con la niña del pozo ahí, a echar pestuca. Y la gente que le ha gustado, esto lo estoy repitiendo, que conste, los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita también es gratis. Esto luego lo corto, yo hago la magia de la edición. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Hoy, por Dios, la garganta no me aguanta ya más esta noche. Es que esto es muy fuerte. Ay, críos, que todavía no me voy ya. Uy, que estoy mal, ¿eh? Es que se me está yendo la garganta, pero en plan salvaje. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. ¡Mua! Besotes muy fuertes, compañeros, compañeras, compañeres.